90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. ¿Quieres tener un invierno cálido? Nudis te lo pone fácil. Ven a nuestra exposición de chimeneas y estufas de pellet y te sorprenderás. La mayor exposición de Ellín y comarca de chimeneas de leña de todos los modelos y medidas. Estufas de pellet de última generación, limpias, cómodas y elegantes. Una solución para cada necesidad. Además, en Nudis disponemos de un personal especializado que te asesorará de la chimenea ideal para tu hogar. Creamos ambientes cálidos. Visítanos en carretera de Jaén 27 y en Hilario Tomás sin número, detrás de Lidl, Ellín. Nudis, mejorando por ti. Nudis te ofrece de lunes a viernes los desayunos de Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, saludos cordiales. Comenzamos aquí una nueva edición de los desayunos de Solo Radio. Son 38 los minutos que pasan de las 8 de la mañana, por lo tanto, buenos días. Saludo cordial de José Aurelio Martínez. Gracias por estar con nosotros una jornada más, aunque también les saludamos utilizando la fórmula de las buenas tardes, puesto que ya saben que este programa y de forma íntegra tienen la oportunidad de escucharlo de nuevo en su repetición tras el informativo central Primera Plana, y esto es en torno a las 2 y algunos minutos de la tarde. Nuestro saludo cordial a través del 90.6 en la banda de frecuencia modulada, y a aquellos también que en cualquier lugar del mundo nos seguís a través de internet, bien a través de ellinsoloradio.com, a través también de la aplicación creada especialmente para ti, para que tu móvil, tu tablet, tu ordenador te dé la oportunidad de escucharnos allá donde te encuentres utilizando internet, o en cualquiera de los lugares que en la red de redes tienes oportunidad de seguir nuestra programación. Gracias por estar ahí. Hoy es día 10 de enero de 2017, tan solo 10 días llevamos transcurridos, y este todavía no lo podemos contar como ya pasado, puesto que hace muy poquito que lo comenzábamos, y en marcha estamos en los desayunos. Ayer comenzábamos la semana en cuanto a contenidos en los desayunos de Solo Radio, como es habitual, con todo el deporte ellinero, todo aquello que ha ocurrido durante el fin de semana, pues era parte importante e interesante del extenso resumen que les ofrecemos los lunes, y los martes ya saben que tenemos también la visita programada de nuestros representantes políticos, y ya están con nosotros aquí en los estudios, pues vamos a pasar a saludarles. Se encuentran con nosotros por parte de Ciudadanos Mario Mora. Buenos días, Mario. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Está también con nosotros José Manuel Díaz por parte de Izquierda Unida Ganemos. Buenos días, José Manuel. Muy buenos días. Que hoy has cambiado de sitio, por lo que veo. Vamos rotando. Va a ir rotando un poquito. Por parte del Partido Popular, Juan Antonio Moreno Moya. Muy buenos días. Buenos días. Y está también Fabiola Jiménez. Es, como saben, concejal de Cultura, Patrimonio Histórico y Cultural y Feria y Fiestas. Fabiola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues aquí estamos un martes más. Han ocurrido muchas cosas. Hemos hablado en los últimos programas de presupuestos. Han tenido también la posibilidad los diferentes grupos políticos de, bueno, pues dar sus impresiones de ese pleno, que siempre se tacha como o se tilda como el más importante del año, de todos los que realiza el Ayuntamiento de Ellín. Y bueno, yo no sé si a estas alturas nos queda algo por decir de los presupuestos. No obstante, la semana pasada estuvo con nosotros el alcalde de Ellín, estuvo con nosotros Ramón García en uno de nuestros desayunos, y no sé si derivada de su intervención o, bueno, pues se han ido sucediendo diferentes comentarios por parte de los partidos políticos. Queda algo por decir en este programa que no hayamos dicho nada en cuanto a los presupuestos. Si queréis, comenzamos con una ronda rápida sobre este asunto y pasamos a otros temas también muy interesantes y muy importantes. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo, si queréis, rompo el hielo y empiezo yo con el café con leche. Nada, no, yo decir efectivamente que corroborar las palabras que comentabas en tu presentación, ¿no? Yo creo que
quizá es el asunto más importante que se debate en el municipio todos los años, ¿no? Y bueno, pues es donde aprobamos o donde debatimos el destino de los fondos del ayuntamiento para el 2017 en este caso. Y bueno, pues nosotros como Partido Popular tuvimos nuestra intervención en el Pleno. Además, en ese punto en concreto me tocó defenderlo a mí. Nosotros votamos en contra de los presupuestos y bueno, pues entendíamos y teníamos unos motivos que los expusimos y nada más, ¿no? Yo espero que en este año 2017 la actitud al respecto, por lo menos del grupo del Partido Popular, por parte del Gobierno sea diferente a la hora de elaborarlos y de trabajarlos, y que bueno, pues se nos tenga un poquito más en cuenta a lo largo de este año y aquellas propuestas que vayamos realizando, como así lo haremos a través de mociones o a través de enmiendas o de propuestas que llevaremos mediante el registro del ayuntamiento, pues sean tenidas en consideración. Yo sé que 9 más 2 suman 11, hasta ahora eso es así, y PSOE e Izquierda Unida tienen los presupuestos aprobados, pero bueno, yo creo que se debería contar también con la otra parte del ayuntamiento, que es la oposición. Y bueno, una de las quejas fundamentales de ese pleno fue aquello, y como digo, yo espero que este año nuevo, en este 2017, las cosas cambien y se vea, bueno, pues esa colaboración, esa supuesta colaboración que desde el Gobierno, tanto PSOE como Izquierda Unida, han manifestado tender la mano a los grupos de la oposición. Pues bien, pues yo lo deseo y lo espero, y así poder hablar de otra forma en el salón de plenos en el próximo presupuesto el año que viene, si es que continuamos en el ayuntamiento. ¿Alguna visión más? En la misma línea. Nosotros de Ciudadanos seguimos la misma línea que comentaba aquí el compañero Juan Antonio del Partido Popular con respecto a esos presupuestos. Ya así lo intervino mi compañera María Jesús en la sesión plenaria de los presupuestos, de que, claro, lamentábamos profundamente el hecho de que estos presupuestos pues fueran unos presupuestos de 2 y no de 4, en este caso del Partido Socialista Obrero Español y Izquierda Unida. Al igual que, siguiendo al hilo de las palabras de Juan Antonio, estos presupuestos pues nos gustaría desde Ciudadanos que hubieran sido consensuados por todas las fuerzas políticas. Bueno, ya lo comentaba Ramón, nos gustaría que se materializase a lo largo de este 2017, que esa colaboración entre el equipo de gobierno al conjunto para la elaboración de presupuestos, pues como digo, fuese consensuada, independientemente de que el equipo de gobierno pues sume 11 concejales y esa mayoría absoluta pues para la elaboración de los mismos. Pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando igual, seguiremos estando presentes y, como se suele decir, ojo a visor, trabajaremos con mociones, con enmiendas, con proposiciones a través del registro. Pero, como digo, esperamos intención por parte del gobierno municipal de que se nos tome en cuenta y estemos ahí trabajando codo con codo. Pues como digo, al fin y al cabo lo que todos deseamos en el ayuntamiento es trabajar por la ciudadanía, trabajar por la mejora de Ellín y el bienestar de sus ciudadanos, y para ello pues 21 sumaremos mucho más y mejor que 11. José Manuel. Bueno, yo digo lo que ya dije la semana pasada en cuanto a los presupuestos. No se ha excluido a ningún grupo político. Siempre han estado abiertos a proposiciones, a modificaciones por parte de los demás grupos políticos. Ya se empezaron a barajar en la Comisión de Economía, que ese mismo debate lo teníamos la semana pasada, y ahí se podrían haber presentado iniciativas, propuestas y demás. Así que, pero bueno, es que claro, cuando se tiene un discurso en esta línea parece que nos hemos trabajado con cierto secretismo o oscurantismo, y no es así en absoluto. Es decir, en ningún momento se ha vetado ningún grupo político y todas las propuestas han sido bien recibidas. Por lo menos yo hablo por la parte que a mí me ha llegado, es decir, que no... Ese debate ya lo teníamos la semana pasada, quedan claras las posturas, sin duda. Fabiola. Nada más, solamente reiterar las palabras de Pepe. Sí que es cierto que los presupuestos, y reiterar también las palabras del alcalde, que también las dijo así en el pleno. Los presupuestos se presentaron en la comisión del mes de septiembre, en una comisión en la que se empezaron a trabajar sobre ellos. Estaban abiertos para todos los grupos políticos para que presentaran propuestas, para que presentaran alternativas y trabajar sobre ellos. Hemos tenido desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre para presentar
presentar propuestas, para presentar enmiendas, para presentar modificaciones al respecto en esos presupuestos. Y bueno, no creo que, como dice Pepe, no han sido ocultos, no han estado en ningún momento metidos en ninguna urna de cristal, sino que han sido trabajados en las diversas comisiones tenidas desde el mes de septiembre, y siempre han estado abiertas las puertas del señor alcalde para poder trabajar sobre ellos, sobre aspectos puntuales que no hayan podido trabajarse en diversas comisiones o con distintas actividades. Yo creo que sí que es cierto que es el pleno más importante del año, es el pleno que todos debemos tener, sobre todo, muchísima conciencia, porque es donde vamos a trabajar con el dinero de los ciudadanos para invertir y fomentar de la mejor manera posible el desarrollo de nuestro municipio, y por eso se han estado trabajando en ellos desde no solamente el último mes de diciembre, sino desde el mes de septiembre, abiertos a todos y cada uno de los grupos políticos, no solamente para que pensaran el equipo de gobierno, que era el que está ahora mismo gobernando, sino para que entre todos los que nos encontramos representados en el Ayuntamiento de Ellín pudiéramos dar nuestro punto de vista al respecto sobre dichos presupuestos. Bueno, pues como digo, del presupuesto hemos hablado largo y tendido, incluso antes, como digo, bueno, pues semana anterior a ese pleno del día 27. Creo recordar fue el 27, sí. El día 27, que además esa misma mañana, bueno, pues ya teníamos una tertulia donde hablábamos, y después, el martes siguiente también, ya un poco a toro pasado, con lo cual quedan bastante claras las posturas. Seguimos con Fabiola, porque, bueno, pues han pasado las Navidades, ¿no? Aunque popularmente se dice que hasta San Antón Pascuasón, pero el caso es que llega el momento de ir haciendo también valoraciones, ¿no?, de lo que ha supuesto la actividad navideña por parte de la concejalía. ¿Contenta con el resultado y con el devenir de las actividades navideñas en Ellín? Sí, la verdad que muy contenta. La valoración que realizamos a priori pues es muy positiva. Hemos tenido unas actividades navideñas que han tenido una afluencia de público muy buena, en las que no solamente hemos podido disfrutar de los más pequeños, sino también hemos podido ver a los más grandes disfrutar y divertirse en las distintas actividades, tanto en Navilandia como en la Plaza de la Iglesia con el Día de Reyes, en la cabalgata. Yo creo que en las pedanías, que es un momento muy importante con la visita de los Reyes y en las instituciones, hemos disfrutado de unas actividades navideñas muy buenas. Hemos visto una ciudad de Ellín cargada de un ambiente navideño muy positivo, que ayuda y sobre todo reconforta muchísimo a los ciudadanos, y vamos a seguir trabajando en esta línea porque vemos que el resultado es muy positivo. Y hablando de algo tan feo como es el dinero, más o menos, ¿cómo nos ha salido la cosa? Pues nos ha salido muy similar al año anterior. La verdad que no hemos tenido grandes diferencias económicas. Los presupuestos o el gasto que hemos tenido en estas actividades navideñas las presentaremos próximamente en la comisión y las haremos públicas después al resto de los ciudadanos. Sabéis que en ese aspecto desde la concejalía hemos sido muy transparentes en todo momento, no tenemos ningún tipo de problema, y es lo que vamos a seguir haciendo en nuestra manera de trabajar, y ahí vamos a seguir. ¿Cómo lo habéis visto el resto? ¿Impresiones? Bueno, pues a ver, en cuanto a impresiones en el tema económico, nosotros no nos vamos a aventurar a adelantar nada hasta que no veamos esas cuentas encima de la mesa en la comisión de fiestas. Pero bueno, pues ha sido pues una Navidad, como comentaba Fabiola, realmente pues muy parecida a la del año pasado. No significa que eso tenga que ser tampoco negativo, tampoco positivo. O sea, es una cosa pues que se ha continuado más o menos en la misma línea. Pero como digo, a ver, si bien es cierto que el problema económico que tenemos en Ellín pues es el que hay, y tampoco vamos a tirar la casa por la ventana, como se suele decir, en fuegos fatuos, aunque nos dé pena, sobre todo por los más pequeños y demás, pero bueno, como digo, hasta que no tengamos las cifras encima de la mesa, pues tampoco vamos a entrar realmente en una valoración concreta en este tema. Y bueno, pues puestos a decir lo que es cierto que es verdad que se ha notado un poquito más en el tema de las familias a la hora del gasto navideño, que es verdad que ha subido un poquito, sobre todo en el tema de regalos, y lo han notado un poquito más los comercios, pero como digo, muy poquito más. Estamos presentando una leve mejora económica y eso, como digo, se nota en la calle.
Pero bueno, ante estas cifras siempre hay que ser muy cautos. No podemos alegrarnos porque simplemente suba unas décimas en el tema del consumo, porque, por poner un ejemplo, las cifras del paro en diciembre han aumentado. Entonces, ante estas cifras no podemos alegrarnos y tenemos que estar ahí esperando ver cómo evoluciona la cosa. Por lo tanto, hasta que no tengamos más datos, tampoco podemos entrar en una valoración concreta. Juan Antonio. Bueno, yo creo que estas fiestas, y lo comentábamos tú y yo antes de empezar, ¿no?, son unas fiestas más destinadas, o entiendo yo así, a los más pequeños, ¿no?, a los niños, ¿no? Muchas veces cuando uno ya se va haciendo adulto y cuando va faltando gente en la casa, la verdad es que son fechas bastante más complicadas de lo que parece, ¿no? Entonces, yo creo que el ayuntamiento lo que tiende a hacer es, bueno, pues intentar ocupar el máximo de tiempo libre de esos niños, con actividades lúdico-festivas que lleven a, bueno, pues a que el ocio de esos chavales sea lo más llevadero posible ante esas fechas de vacaciones que tienen en el periodo escolar, ¿no? Y bueno, dentro de esas actividades ya se inició hace muchos años esa actividad lúdica de Navilandia. Creo que recordar que fue una iniciativa de la Federación de Asociaciones de Vecinos anteriormente, junto con el Ayuntamiento. Luego la realizó el Ayuntamiento ya con medios propios y así se viene haciendo, ¿no?, durante ya bastante tiempo, ¿no? De esta actividad yo decir dos cuestiones, una que creo que ya se ha hablado, Fabiola lo ha explicado, lo del tema de la pista de patinaje, porque la gente bueno, pues la gente la echaba la ha echado de menos este año. Yo no me han llegado comentarios de que parece ser que ha habido problemas, de que la empresa de última hora tuvo, en fin, o se ha disuelto la empresa que tenía contratada o algo así. Luego también el tema de un poco el fresco, ¿no?, que hace, que es un pabellón de deportes y lógicamente pues hace frío, ¿no? Yo recuerdo que, no sé, hace tiempo se ponía algo de calefacción ahí, ¿no? Eso con respecto a lo que es la actividad lúdica que organiza el ayuntamiento y que creo que debe de seguir organizando, porque, como decía, va destinada al ocio de los más jóvenes. Y si se pudiera ampliar el horario y hacer el horario de mañana, incluso, yo creo que las familias y estaríamos agradecidos, ¿no?, porque muchas veces son muchas horas las que los niños tienen libre. Los padres, no todos, desgraciadamente, tienen la posibilidad de estar con ellos, y bueno, pues aquellas familias que tienen que trabajar, pues muchas veces en estas fechas es complicado estar todo el tiempo que quisieras con tus hijos, y bueno, pues tener la posibilidad de tener un ocio alternativo es muy agradable, ¿no? Y luego, con respecto al tema económico, yo sé que para este año, si la memoria no me falla, tiene Fabiola 17.000 euros tanto para Navidad como para Carnaval, porque la partida va conjunta, Navidad y Carnaval en el presupuesto son 17.000 euros. Yo lo único que creo que desde mi grupo a lo mejor muchas veces no se nos ha entendido o no se nos ha querido entender. Nosotros a Fabiola algunas veces le hemos recriminado cuestiones económicas, ¿no? Pero no por nada, sino porque siempre le hemos pedido que sean esas cuentas que ella presenta avaladas por la intervención municipal, sin ningún otro ánimo, nada más que tengan la oficialidad de un funcionario público, no es por otra cosa. Lo digo porque, por ejemplo, yo en la última relación de facturas que hemos pedido de este mes de diciembre, todavía aparecen facturas de feria cuando ella ya ha presentado las cuentas de feria. Quiero decir, hasta que no se compute todo el global de los gastos, pues difícilmente, yo sé que muchas veces ella, y como cualquier concejal, pues tiene la presión incluso de los medios de comunicación, decir, oye, ¿cuándo vas a presentar las cuentas, tal? Pero muchas veces, no por mucho madrugar, amanece más temprano, ¿no? Entonces, nosotros lo que siempre nos hemos quejado, y yo quiero hacérselo ver a ella en este momento, que no es una crítica personal, ni mucho menos, es que sean siempre cuentas avaladas por
los funcionarios públicos. Y yo lo que le pido, ¿no? Que aquellas cuentas que presente, pues que sean al final las que tengan el visto bueno de la intervención municipal, porque si no puede pasar como lo que yo estoy diciendo ahora, ¿no? Que 2 meses y medio después de la feria que ella presentase sus cuentas, todavía siguen apareciendo en las relaciones de facturas correspondientes a la feria, ¿no? Entonces, es lo único, ella sabe que tiene un tope, que son 17.000 euros, y que de ahí sí que nosotros sí que estaremos muy pendientes de que no se pase, no por nada, sino porque si nos pasamos en ese tipo de partidas presupuestarias, igual que en cualquier otra, pues el Ayuntamiento de Ellín tiene problemas para compensar esas partidas presupuestarias de otros sitios, ¿no? Porque de donde nos gastemos más hay que quitar de otro lado. Esto es así, ¿no? Y por lo tanto es lo que yo quería decir sobre las cuentas, ¿no? Porque vuelvo a insistir, seguramente o bien no nos hemos expresado en algunas oportunidades bien, o bien no se nos ha entendido correctamente. Nosotros lo único que hemos dicho siempre, y lo volvemos a mantener, es que queremos que esa presentación de cuentas, que nos parece muy bien, pero que se haga con datos oficiales. Pero lo que pasa es que un medio de comunicación, lógicamente, pues finaliza la feria y claro, un par de semanas como mucho después, pues necesita esa información, porque si esa información nos llega en Navidad, pues estamos pensando en la Navidad, ¿no? Claro. La feria, de todas formas, el hecho que aparezcan facturas, igual en esos datos puede recogerse el gasto, aunque no el pago, ¿no? Y que sí, la factura existe. Vamos a ver, sí, pero te puedo garantizar que no es el caso en este momento. Lo que yo estoy a 2 o 3 que recuerdo de ayer, además leer las de ayer, porque las pedimos el pleno del 27 y nos las entregaron ayer, son gastos que añades a la presentación de cuentas que ya realizó en su día. Pero que vuelvo a insistir que que no lo critico, creo que es una actitud como cualquier otra en el ámbito político, que es una actitud en donde los ciudadanos demandamos de los responsables municipales y de aquellos que representamos la máxima transparencia, pero que dentro de eso pues que se tenga la cautela de hacerlo con datos oficiales. Yo lo único que quería expresarle, porque creo que han habido bastante encontronazos con este tema con algunos compañeros míos, y bueno, yo quiero aclarar la situación. Nosotros no queremos polemizar sobre nada, simplemente lo que expresamos es eso, ¿no? Que tengan la conformidad oficial de un funcionario público, de un fedatario público, nada más. José Manuel, no sé si también quiere añadir algo más en torno a lo que estamos hablando ahora, de la festividad navideña desde el Ayuntamiento. Yo la verdad es que un poco puedo añadir, como bien han comentado ya mis compañeros, esta es una fiesta bastante más orientada a los más pequeños, y bueno, pues las actividades lúdicas han ido sobre todo destinadas a ellos. A mí me sorprendió ver un año más, como siempre, la acogida que tuvo la presencia de Sus Majestades los Reyes en la Plaza de la Asunción. De hecho, bueno, a las 3:15 me han dicho a mí que terminaron Melchor, Gaspar y Baltasar. Sí. Melchor, que tuve la ocasión de hablar con él, me dijo que a las 3:15 había terminado, o sea que... Sí, una acogida espectacular, pero bueno, y en efecto, pues las actividades, pues a mí me parecen, como bien decía Mario, en cierto modo continuistas, pero esas actividades lúdicas para los más pequeños yo creo que son lo mejor que se puede hacer para ellos. Ojalá, sí, Navilandia se pudiera abrir también por la mañana. No sé hasta qué punto sería viable eso ni la acogida que tendría, pero bueno, todo es probar, sí. Todo es probar en la vida. Ya se probó el año pasado. Probar, ¿sí? Sí. El año pasado ya no hubo gran aceptación, por eso este año no se ha decidido volver otra vez al horario de tarde. Claro. Una actividad que se programó el año pasado, que tuviera actividades mañana y tarde, no tuvo la aceptación necesaria para que por la mañana hubiera suficiente gente, y mantenerla pues suponía un coste, y era mejor mantenerla solamente por las actividades de la tarde, que es cuando realmente tiene una mayor afluencia de público. Por eso no se abre por las mañanas. Y yo añadiré una cosa más, porque yo he tenido la oportunidad de participar de manera muy activa en otros años en este tipo de historias, y independientemente de que las carrozas sean más bonitas, menos bonitas. Estaba yo echando de menos eso, no valoraba yo tengo que decir que a mí me encanta que Melchor, Gaspar y Baltasar vayan andando.
Lo digo personalmente, es una opinión personal. Y lo digo desde el conocimiento de haberlo, en fin, de haberlo experimentado, ¿no? La ilusión, el cariño. Sí, la cabalgata dura 3 horas más. Sí. Yo sé que a nivel organizativo los Reyes Magos trabajan un día al año. Exacto, tampoco. a nivel organizativo Fabiola se retorcerá porque dirá me quiere complicar la vida, pero es otro mundo, es maravilloso. La experiencia personal que uno tiene al respecto, yo lo digo, es increíble, porque muchas veces tratamos de agradar a la gente, hay que, no sé, qué carroza, este año es más bonita, este año no me gusta, en fin, los típicos comentarios, ¿no? Pero al final a quien va dirigida la cuestión, que es lo que hablábamos, es a los niños, lo que más ilusión le hace es poder acercarse y darle un beso al Rey Mago. Y vamos, ya os digo que seguramente a lo mejor habría que acortar el recorrido o a lo mejor empezar a las 5 de la tarde y terminar a las 12 de la noche, porque sí que es cierto que es una avalancha. Pero realmente ya hablo desde la experiencia personal y completamente a título personal, lógicamente, a mí me encantó y yo siempre que puedo lo digo, ¿no? Yo soy de la opinión de que Melchor, Gaspar y Baltasar, en una ciudad como Medellín, a lo mejor en otros sitios pues es inviable la cosa, ¿no? Pero que deberían de probar a ir andando, y bueno, pues oye, ese dinero de las carrozas emplearlo en más, no sé, en otras cosas, en más charangas o en más lo que se considere oportuno. Yo no digo, pero que es para los niños es, ya os digo, hablo desde mi experiencia personal. De hecho, los Reyes ya realizan un tramo de la cabalgata andando por ese motivo, porque para ellos es muy importante acercarse, poder darle un beso, poder hacerse la foto, poder hablar con ellos 2 minutos, y se realiza un tramo de la cabalgata, o el último tramo quizá, que es el más importante, desde el Jardín de los Tamborileros hasta la puerta del Ayuntamiento, lo realizan andando. Ese tramo es quizás el que más dura de la cabalgata, aunque la cabalgata tiene un recorrido muy, muy largo, pero sí que es el momento más largo, pero también es el que está cargado de mayor ilusión y de mayor alegría. Se realiza, el año pasado se vio que tuvo un gran éxito y este año se ha vuelto a realizar. Alarga muchísimo más la finalización de la cabalgata, pero sí que es cierto que hace que los más pequeños se vayan a la cama todavía con un mayor sabor de boca, y ese es el gran objetivo, evidentemente. Bueno, ¿alguna cuestión más? Yo creo que como sigamos dándole trabajo a los Reyes Magos nos van a traer mucho carbón. Estamos hablando de que terminan a las 3:15, ahora queremos que hagan la cabalgata a pie. No, pero son magos. Sí, pero pues muy magos se cabrean igual. Sí. Bueno, pero luego por la noche toman un montón de leche y mala leche. Sí, también. Y que le dejan los niños y descansan bien. Además tienen un año para descansar, hasta el año siguiente. Bueno, pues la Navidad, que queramos o no, llega a su final. Ya llegará la siguiente y lo disfrutarán también, pues todos, los niños y los mayores también. Cada uno en la medida de sus condicionantes, ¿no? Que es lo que decíamos anteriormente, que la Navidad, pues eso, puede ser muy divertida y muy ilusionante, pero también quizás tiene sus momentos tristes, ¿no? Cuando faltan personas en las familias. Cambiamos de asunto, vamos a hablar de otros temas importantes. Yo quiero que en este 2017 no me den, pues yo lo entendí como un pequeño tirón de orejas, cuando me proponían que sean también los invitados los que vayan proponiendo temas, que no os lo ponga demasiado fácil, poniendo sobre la mesa yo 4, 5, 6 cuestiones en el programa para que deis vuestro punto de vista, y ya está, que vosotros también tengáis la oportunidad de proponer los temas, ¿no? que os importan y os interesan en relación a nuestros ciudadanos, a nuestros oyentes, con lo cual, como estamos en tertulia, si queréis que hablemos de algo lo podéis ir comentando a lo largo del programa, pero sí que hay cuestiones muy de actualidad que me gustaría hoy poner sobre la mesa. La retirada de ese vallado del parking de la calle del Sol es uno de los temas sin duda muy comentados en la ciudad, y ya por fin pues hemos podido ver cómo ha quedado el resultado de las obras, al menos de esa parte exterior del parking, porque el parking todavía no está funcionando. Bueno, pues años hemos tenido que esperar para que llegara ese momento, ¿no? Pero ya, bueno, pues vemos ahí otra zona jardinada en nuestra ciudad.
Bueno, yo conozco bastante la problemática de este asunto, porque cuando nosotros entramos a gobernar en 2011 estaba la obra paralizada, ¿no? Y había un problema grave de entendimiento entre los propietarios y la entidad financiera que lo llevaba antes, que no es la misma que ahora, ¿no? Y hubo ahí una serie de negociaciones bastante complicadas, porque hablar con una oficina bancaria muchas veces no te entiendes, pues imagínate cuando entras no en la oficina, sino tienes que entrar en toda la burocracia administrativa que tiene un banco y con este tipo de activos de construcción, ¿no? Fue muy complicado, la verdad es que la obra se reinició, al final se cambió el banco, fue otro banco el que adquirió la propiedad. Y bueno, desgraciadamente hubieron problemas constructivos dentro de lo que es el parking, sobre todo en la cuarta y quinta planta, porque es un parking que tiene 5 plantas. Bueno, pues la escorrentía de nuestro casco histórico, las aguas subterráneas pasan por ahí, y hubo que canalizar esas aguas subterráneas y hubo muchísimos problemas, y de hecho todo el retraso de las obras obedece a esos problemas de inundación que han tenido en esas plantas y que han tenido que bombear agua y han tenido que canalizarla de alguna manera. Ahora, bueno, pues con el convenio existente en su día, esa plaza va a ser de dominio público, es de dominio público, aunque el vuelo, es que esto es complicado, el vuelo de esa plaza es de la Fundación Matilde Izquierdo, es decir, si mañana la Fundación Matilde Izquierdo consigue dotación económica, por ejemplo, para hacer una residencia de la tercera edad o para hacer cualquier cosa, ese solar sería de ellos y podrían construir sobre el parking. Lo que ocurre es que en un principio, como la Fundación Matilde Izquierdo no tiene previsto su utilización por ningún motivo, pues se llegó al acuerdo de hacer una plaza de dotación pública que será mantenida por el ayuntamiento mientras que la fundación lo considere. Pero vuelvo a insistir, esa plaza el día de mañana puede ser una residencia, eso sí, tiene que ser de uso dotacional todo lo que allí se construya, no puede ser de otra forma porque así viene contemplado en el plan de ordenación municipal, pero lo que es el vuelo de esa plaza es propiedad de la Fundación Matilde Izquierdo. Y luego ahora está la segunda parte, es decir, bien, se ha quitado la valla porque al final ya se va a ceder lo que es la plaza al ayuntamiento. Le he escuchado decir al párroco de la Asunción, que es uno de los representantes de lo que es la Fundación Matilde Izquierdo, que en fin, que le van a pedir al ayuntamiento a ver si hay posibilidad de instalar algún juego infantil ahí o instalar alguna cosa. Pero el parking, de momento, sí que me consta que todavía está en negociación en la entidad financiera para su gestión, porque el tema está en que la gestión del parking es una gestión privada, es una gestión que en este caso pertenece a, como decía, a una entidad financiera, y que la entidad financiera no quiere gestionarlo directamente, sino que quiere encontrar un comprador o un arrendatario para que se realice la gestión del parking. Por eso sí hemos apreciado todos que se han quitado esas vallas porque se va a hacer la cesión pública ya de lo que es la plaza, pero los accesos a todos los lugares están cerrados y en este caso, sin ánimo de alarmar a nadie, yo pido expresamente a la empresa, a la fundación y al ayuntamiento que se aseguren todas esas entradas, que se aseguren todos los lugares, porque hay ahí diferencias de alturas de 5 plantas. Quiero decir, que tengamos mucho cuidado todos y que, bueno, pues todas las zonas queden completamente selladas para que nadie pueda tener acceso a una zona que, si no se pasa por los sitios adecuados, hay problemas de diferencias de altura bastante importantes, y bueno, pues yo espero que el parking ojalá encuentre pronto arrendatario o comprador para que se pueda abrir, pero de momento, bueno, pues eso sí que va a estar cerrado y, bueno, pues ojalá y el uso público de la plaza sea bueno, y tengamos plaza limpia para rato,
y tengamos todos el civismo necesario para utilizar un espacio público en las debidas condiciones, y que cuando lo usemos, pues que no se note que hemos estado allí, que lo dejemos igual que lo hemos encontrado, y que en este momento está muy bonito porque acabamos de abrirlo, pero que todos seamos cívicos en su uso. Claro, que eso hay que pedirlo con todas las zonas verdes. Sí, con todos los lugares. Sí, todos los lugares. Mario, ha cambiado mucho, sin duda, la fisonomía de la calle. Muchísimo. Hay que tener en cuenta que es un asunto que viene de atrás, que además lo hemos visto además con diferente vallado desde que estaba en construcción, que teníamos ese vallado de obra, ese vallado de bloque de hormigón y ladrillo, y luego lo vimos con esa famosa valla, con esa cobertura verde que nos impedía ver con claridad lo que había dentro. Y bueno, de hecho nuestro grupo municipal en diversas ocasiones, en tanto en sesión plenaria como a través de notas de régimen interno, hemos preguntado al concejal de urbanismo, a Juan Antonio Andújar, sobre el estado de esas obras, el estado de finalización de obra, de cuándo se iban a abrir, cuándo se iba a quitar el vallado, por la preocupación, lógicamente, que teníamos tanto como grupo como por los propios ciudadanos, que mostraban, como digo, esa preocupación ante pues la falta de uso y la apertura de ese parking. Claro, es verdad, pues ha quedado muy bonito, y bien es cierto que en este caso cuando inauguramos cualquier tipo de zona, sobre todo de zona verde en nuestra ciudad, pues todo está muy bonito, pero claro, no solo forma parte ese mantenimiento del propio ayuntamiento, sino que son los propios ciudadanos los que por medio del civismo tienen que mantener esos espacios. No me refiero solamente a este espacio en la calle El Sol, sino a cualquier espacio de nuestro municipio. Pero como digo, bueno, ha quedado bonito. Esperamos que el uso que se le dé por parte de la ciudadanía pues sea el adecuado, una zona de espacio lúdico, de esparcimiento. Pero, como decía Juan Antonio, pues aún queda camino por recorrer. Hay que tener en cuenta que el propietario es esa entidad bancaria que no tiene intención de abrir el parking, a no ser que lo venda o lo arrende o subarrendar a alguna empresa de gestión privada para su apertura. Y claro, como digo, queda camino. Y en este caso yo me sumo a las palabras de Juan Antonio, el tema del peligro de los accesos, de la apertura de los accesos, porque puede ser un problema. Hay que tener en cuenta que es una zona que va a ser utilizada principalmente por niños, y en el caso de la mayoría de niños que juegan en un parque, pues no siempre están supervisados por adultos, y hay que tener en cuenta que el peligro puede suponer simplemente tan solo una caída desde una altura como es la boca del parking, que aunque está tapada por una simple valla del Ayuntamiento de Ellín para el acceso de vehículos, pero no está cerrada para que alguien pueda entrar ahí. Es verdad que hay seguridad privada que se ocupa de que no entren, pero claro, las personas pueden cometer errores, y por supuesto también tienen que descansar, y puede que en ese momento no les pillen ahí. Y como digo, los niños es muy difícil controlarlos y pueden provocar accidentes y provocar grandísimas desgracias. Por lo tanto, yo me sumo a esa petición del Partido Popular también, de que se revise por parte tanto de la Fundación como de la entidad bancaria y del Ayuntamiento los accesos de este parking, porque pueden suponer un gravísimo problema. Y yo voy a introducir un nuevo elemento en la tertulia, si se me permite, porque yo en ese solar he estado Jueves Santo por la noche en chiringuitos. ¿No? Y tú también. Sí. Quiero decir, ese espacio que se gana, yo por ponerla también, oye, te voy a dar una idea, o no lo sé. Yo creo que es un espacio lúdico que efectivamente se gana para el tránsito diario, pero que también está en una zona muy clave en nuestra fiesta grande, ¿no? No lo sé si es adecuado, si no es adecuado, si se va a plantear o no se va a plantear, pero yo recuerdo cuando eso estaba en tierra, ahí habían chiringuitos, entonces en la Plaza Castelar no existían, si no recuerdo mal, y estaba la zona de chiringuitos que se colocaban de forma extraordinaria para Semana Santa, estaban ahí, ¿no? Igual que en su día, con anterioridad, estaban en la lonja, donde estaba ahora toda la parte de Hacienda y todo eso. Es decir, han ido cambiando,
pero sí que es una plaza de uso público y que, bueno, pues no sé la intención que se puede llevar, pero sí que es verdad que se puede dar la posibilidad de peticiones, ¿no?, por parte de hosteleros de utilización de ese espacio público. De hecho, esto sí que lo digo con toda la seriedad del mundo, me consta que hay un propietario de un negocio de hostelería que está justo enfrente que me consta, porque a mí me lo solicitó en su día cuando estábamos en el gobierno, que ha hablado ya con el gobierno municipal, se va a poner en contacto, ¿no?, para intentar pues que eso también sea una terraza de ese establecimiento hostelero. Es decir, que la gente también le ve posibilidades económicas a la utilización de esa plaza, y que seguramente pues el ayuntamiento tendrá que planteárselo. No lo sé si el convenio con la fundación lo permite, pero tendrá que planteárselo. Bueno, pues habrá que hacerse todos esos planteamientos, Fabiola, por parte del gobierno actual. Bueno, yo creo que de momento hemos dado un gran paso, hemos dado el paso de quitar esa valla metálica que afeaba tanto la estética de nuestra calle El Sol, que hacía que la calle pues se desmejorara muchísimo. Hemos quitado esa valla, hemos conseguido tener una nueva zona verde, una nueva zona lúdica para los más pequeños y también para los más mayores. Hemos conseguido eso, vamos a ir paso a paso. Esta zona sigue teniendo seguridad privada, por lo tanto, aunque la responsabilidad no solamente sea de la empresa privada, sino también de todos aquellos que se acerquen a ese espacio, y que cuando uno va a un espacio, ya sea a una zona verde o a cualquier espacio, debe tener la seguridad plena y absoluta de las zonas a las que se acerca y cómo se acerca a ellas. Y cuando uno va con niños, pues los máximos responsables de esas zonas, pues, o de la seguridad de esos niños, pues son los mayores que lo acompañan, evidentemente. Ahora solamente nos queda esperar a que la empresa ponga en funcionamiento este parking, que yo creo que va a ser de un gran uso para toda la ciudadanía de Ellín. Y bueno, pues después vamos a ir viendo las distintas opciones o oportunidades que podemos sacar dentro de este parking para poder sacar el mayor rendimiento posible. Pero vamos a ir paso a paso, porque las cosas yo creo que si se hacen despacio saldrán mucho mejor y con mayor seguridad. Fabiola, porque es una duda que seguro tienen muchos oyentes. Los problemas que existían con las aguas en algunos pisos del parking están solucionadas ya. Bueno, ya lo ha dicho Juan Antonio, todo se arregló, todo está ya perfecto. El Ayuntamiento de Ellín ha concedido todas las licencias y permisos al parking. El parking está en perfecto uso, solamente queda que la empresa o bien la arrende o bien realice las gestiones que ella considere, pero que la ponga en funcionamiento. La cesión del espacio público por parte de la Fundación Ayuntamiento no hubiese sido posible si no se hubiesen obtenido las licencias preceptivas de todo el edificio para poder estar en marcha. Es decir, si la arquitecta municipal no hubiese supervisado la obra en su totalidad... O sea, ya está todo visto para su utilización. De hecho, que se haya quitado la valla también. De hecho, si quieres comprar el parking y ponerlo en marcha, lo puedes hacer sin problema. Sí, me lo estaba planteando. Estaba escuchando vuestras intervenciones y me lo estaba planteando. Oye, pues lo voy a comprar, ¿no? Y lo pongo en marcha. O me lo quedo para mí. Bueno, ya puesto ya. Así seguro que no tienes problemas de aparcamiento. Muy bien. Bueno, pues esperemos que pronto, que luego ya vendrá la Semana Santa. ¿Os imagináis un Jueves Santo intentar sacar un coche de ese parking? Sí. Pero bueno, esto ya lo dejaremos para ese momento. Hombre, ¿no? Depende de la hora, ¿no? Porque el Jueves Santo a las 2 de la madrugada perfectamente se puede sacar del parking, porque desgraciadamente estamos asistiendo. O sea que vamos a dejar ese tema para cuando estemos en paso a paso. Eso. Yo creo que no deberíais adelantar tantos acontecimientos. Vamos a ir ahora mismo a terminar de analizar Navidad y las actividades que nos conciernen, y ya nos meteremos después en Semana Santa, que ya sé que es nuestra fiesta mayor, pero creo que nos adelantamos demasiado en las acontecimientos. Tú, Fabiola, que sepas una cosa: cuando quieras reventar cualquier sí, cualquier tertulia solamente habla de Semana Santa. Ya se ha acabado la tertulia, se ha acabado todo. Sí, y que coste que no es por meterte presión, pero ya los chiringuitos, sacar coches Jueves Santo. Claro. Os recuerdo que yo no soy la concejala de Semana Santa. Bueno, por si acaso. Y no vamos a hablar de los adoquines de la calle de Eras, de momento, de la calle. Vamos a dejar. Yo creo que deberíamos centrarnos en las actividades de Navidad, en cómo ha transcurrido, en cómo ha ido todo, en el concurso de escaparates, que no le habéis dado máxima importancia, en las actividades
en la visita a las pedanías de Sus Majestades los Reyes, en la gran variedad de luces y arcos que ha habido en lo que tú en quieras, la Navidad. Fabiola. Pero vamos a dejarnos Semana Santa, que yo creo que ya tendremos tiempo en la tertulia, Fabiola, en el programa de paso a paso para ir hablando. Sí, además, yo creo que primero nos pillan los carnavales, que podíamos hablar si queréis de los carnavales, también es verdad. pero vamos a dejar Semana Santa, que hoy corréis mucho, yo no sé si como hablemos de los coches en los que llegaron los Reyes Magos a la Plaza de la Asunción, vamos otra vez al parking y a Semana Santa. No, el caso es que de Semana Santa le podría estar hablando 6 meses antes y 6 meses después. Mira, por ejemplo, eso, los Reyes llegaron a la Plaza de la Iglesia en 3 coches de época, 3 coches maravillosos que nos fueron cedidos por un empresario de la localidad que quiso que los Reyes acudieran a la Plaza de la Iglesia en esos 3 coches. Yo creo que es algo importante, fue una novedad, llegaron de manera diferente, escoltados por la policía local y hicieron además que los niños disfrutaran no solamente de esa llegada, sino también de la espera, que por cierto la espera fue amenizada por villancicos en todo momento de la asociación Esparto y Olivo, y además con animaciones totalmente gratuitas desde el curso de monitores que se realiza desde Juventud. Yo creo que, por ejemplo, podríamos centrarnos en todo eso, que tiene muchísimo y más. la iniciativa también de la Cofradía de la Sentencia, ¿no? Su roscón con chocolate y esto que estuvo. Yo creo que ir introduciendo pequeños detalles dentro de esas actividades que se realizan en la Plaza de la Iglesia, pues está muy bien, porque nos ayudan a que esa mañana sea muy larga, porque como bien habéis dicho, los Reyes estuvieron desde las 10 de la mañana hasta las 3:15 de la tarde en la Plaza de la Iglesia atendiendo a los más pequeños uno por uno, y había incluso algunos que se hacían la foto con Melchor, después se la hacían con Gaspar y por último con Baltasar. O sea, y en ningún momento hubo problemas, todo estuvo muy bien y los Reyes atendieron gustosamente a todos los niños y a cada uno. Entonces, yo creo que esa mañana, que para los niños es tan importante, que ese día está cargado de tanta magia, solamente con las distintas actividades que se realizaron en la Plaza de la Iglesia podemos hacer que esa mañana sea todavía más mágica, más especial, y podemos conseguir mayores actividades para ellos y hacer que ese día pues no solamente sea especial para los niños, porque yo creo que cuando los niños son felices, demuestran esa magia y esa ilusión, los padres también lo viven de otra manera muchísimo más especial y sobre todo cargados de alegría. Muy bien, pues de todo eso que quería hablar Fabiola, no vamos a hablar, porque vamos a hablar de franciscanos. Bueno, porque estoy viendo que pasa el tiempo y nos quedan muchos temas que tratar. Vamos a hablar de franciscanos porque después de Fabiola se lo sabía, la pregunta. Yo sí, mira, me venía preparado. De varios años llega a un acuerdo a 3 bandas por parte de, bueno, pues los propios franciscanos, que en este caso, bueno, pues vamos a hablarlo así porque al fin y al cabo es un pequeño reparto, ¿no? Se quedan con el huerto. Durante 75 años el ayuntamiento va a ceder al obispado las dependencias religiosas, vamos a decirlo así, y el resto pues ya nos decía el alcalde la semana pasada que ya se irá viendo para qué se puede ir utilizando el resto de las dependencias de este convento por parte del ayuntamiento. Ha costado, pero al final, bueno, supongo que algunos oyentes que intervenían en sus momentos cuando hablábamos del proceso que se estaba siguiendo no estaban de acuerdo, pues seguramente no estarán de acuerdo al 100%, pero el caso es que, bueno, pues era un entendimiento que era necesario y al que se tenía que llegar sí o sí, ¿no? Pues parece ser que ese momento ha llegado. Ha costado. Además que era algo que ha preocupado muchísimo a la ciudadanía durante años. Hay que tener en cuenta que el convento de franciscanos era y es un emplazamiento histórico con muchísimo detrás en la historia de nuestra ciudad, y hemos visto tristemente cómo desde su cierre ha ido en decadencia, ha ido perdiéndose, ha ido deteriorándose muchísimo y de forma muy grave en varios lugares del propio convento. Y claro, viendo que no se podía hacer nada porque al fin y al cabo pertenecía al obispado, el ayuntamiento con sus diferentes gobiernos, no hablamos solo del gobierno del Partido Socialista, sino también del gobierno del Partido Popular. El convento nunca ha sido del obispado. De la iglesia. No. Sí, ¿no? Estoy esta mañana en el expreso, entonces. No, del obispado nunca ha sido. No. Estaba la duda entre franciscanos y el ayuntamiento de Beijing. Sí, eso.
El tema que es por si te aclaran la situación. Aclara. Te aclaro una cosa. A nosotros como ayuntamiento, quien nos echó fue franciscanos. Lo digo así con todas las palabras, porque fue un informe de un arquitecto privado que Franciscanos nos remitió, recuerdo, en enero, creo que recordar, del 12, enero del 12, que nos decía que no garantizaba la seguridad del edificio y que por lo tanto teníamos que desalojar, y fue franciscano. Eso es. El tema que, claro, el problema, como digo, la falta de entendimiento entre administraciones, y en este caso entre la Iglesia y los propios franciscanos, pues hicieron ahí el no avanzar en el tira y afloja, que al fin y al cabo el principal afectado fue el propio edificio y por supuesto los ciudadanos. Entonces, pues ha quedado ahí, como bien comentabas, pues un reparto ahí de pastel, un poco para ti, un poquito para mí. El huerto se lo quedan en este caso los franciscanos, el obispado, las dependencias religiosas. El resto pues tendremos que ver. Lo principal es que es un edificio que tiene que rehabilitarse, y o bien de nuevo rehabilitarlo de forma de nuevo de carácter eclesiástico, o buscar una alternativa. Pero lo que en este caso se debe hacer es rehabilitarlo, porque es un edificio que se encuentra en muy malas condiciones. Aunque por fuera la fachada la veamos que se mantiene, por dentro ya lo hemos visto en prensa, lo hemos visto en televisión, lo hemos visto incluso algunos de nosotros in situ, yo mismo lo he visto in situ, que por dentro está en pésimas condiciones, unas condiciones en algunas zonas de ruina, y no podemos dejarlo así. Porque como comentaba anteriormente, es un edificio histórico, con un valor histórico pues casi por decir incalculable, que tenemos que recuperar. Y bueno, pues nosotros desde luego de Ciudadanos nos alegramos que, digamos, se vea esa luz al final del túnel, aunque aún quede algo de camino por recorrer. Pero bueno, no es un mal acuerdo para lo que se preveía inicialmente, porque no se llegaba a entendimiento de ningún tipo, tanto por parte de franciscanos como por parte del obispado, porque... Yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, y perdona bueno, que te interrumpa, yo te digo que sí que había un acuerdo. Yo te digo, Juan Antonio, que a mí las informaciones que me llegan es que no existía ese tipo de acuerdo. Pero, y que vamos a ver, hay un acuerdo y está hasta firmado, sí, para que lo sepas. Y ese acuerdo no se pudo llevar a pleno porque hubo una manifestación clara y rotunda en comisión informativa por parte de Izquierda Unida y del Partido Socialista de que no iban a apoyar ese acuerdo. Pero tanto el obispado como franciscanos, como el ayuntamiento anterior, por lo menos el gobierno municipal, llegaron a un acuerdo. Incluso, vuelvo a insistirte, firmado y plasmado en un documento público. Yo desconozco el actual, porque lo desconozco, pero yo te resumo el anterior, brevemente. El anterior era lo mismo, huerto para franciscanos, iglesia para obispado y resto de edificio para el ayuntamiento, y el obispado, con esa cesión de la titularidad de lo que era la iglesia, se hacía cargo del 100% de la rehabilitación. ¿Vale? Eso era el anterior acuerdo, que no pudo llevarse a efecto, como tantas otras cosas, como por ejemplo la gestión del Tolmo, por ponerte otro ejemplo, porque ya en comisión informativa, tanto PSOE como Izquierda Unida manifestaron su oposición a este acuerdo. Por lo que he oído, porque oficialmente tampoco yo no conozco el documento, supongo que Fabiola e incluso José Manuel pueden conocerlo, yo no lo conozco, ahora es por 75 años y la rehabilitación sí que no lo tengo claro. ¿Quién se va a hacer cargo de las obras de rehabilitación del edificio? Eso sí que no lo sé. Pero bueno, entiendo que en comisión informativa o en pleno, cuando llegue a pleno, pues nos enteraremos y ya opinaremos al respecto. O sea, porque, vuelvo a insistirte, las 3 líneas básicas del anterior acuerdo era... el problema surgió porque pues no se quiso en aquel momento que lo que era la parte de la iglesia se cediera la titularidad al obispado. Al obispado, sí, lo recuerdo. Y ese fue el motivo de no poder llevar a pleno aquel convenio, porque no había posibilidad de sacarlo adelante, porque por votación en el salón de plenos no iba a salir adelante. Esa fue y sí existía un acuerdo. O sea, es que quiero decir eso. El acuerdo entre los dos, sí. Lo que pasa es que ya te digo que yo he tenido información, y de hecho me vino gente de ambas zonas, de tanto del
de franciscanos y de obispado, que realmente ese acuerdo había muchos flecos que... Pues es tan sencillo como lo que te estoy diciendo. Huerto, vuelvo a insistir. Huerto, con la reclasificación que se hizo en su momento por el plan de urbanismo, ¿vale? Para franciscanos. Iglesia y uso de la misma con titularidad para obispado. Y resto de edificio para ayuntamiento. Y rehabilitación del edificio 100% obispado. O sea, eso fue escucha, el anterior. Lo de ahora lo desconozco. No te quito la razón. Yo te digo que a mí las informaciones... Si no me la quites nada. Si es un documento que he firmado, o sea, que además está en Secretaría Municipal. Lo que pasa es que no pudo pasar a pleno, porque en comisión informativa no se aprobó y por lo tanto no se lleva a pleno, ya está. O sea, no tiene más misterio. Ahora parece ser que las circunstancias han cambiado, que en vez de la titularidad al obispado, parece ser, según tengo oído, que se va a ceder 75 años. Sí. Pues nada, pues dentro de 75 años, pues Dios dirá cómo sea que sí. Dios proveerá. Vamos, pero ya te digo que yo te hablo de oídas porque es lo que he leído en prensa, lo que he podido escuchar, lo mismo desconozco. Te digo, pero bueno, como Fabiola veo que ha hecho los deberes, que nos lo cuente y ya nos enteraremos bien. Y luego lógicamente tendremos que manifestarnos en pleno, pero hasta que no conozcamos la documentación. Bueno, la documentación antes de nada pasará por la Comisión Informativa de Cultura, Patrimonio Histórico, Educación y Deportes, que será para este pleno, y después pasará al pleno del 30 de enero para poder aprobarlo por todos los grupos políticos. Y después ya se realizará la firma con las tres entidades. El acuerdo consta de dos tipos de convenio. Uno, un convenio en el que la firma es a tres bandas, entre franciscanos, el obispado y el ayuntamiento. Ahí franciscano renuncia a los derechos sobre el convento. Es en esa parte en la que tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista Obrero Español no consideraba en el anterior convenio que bien ha manifestado Moya, que no estábamos de acuerdo porque considerábamos que era regalar a la Iglesia el convento de los franciscanos, cuando en realidad es patrimonio histórico de nuestra localidad y debe pertenecer al Ayuntamiento de Ellín y a nuestro... El convento entero no era la iglesia solamente, ¿eh? Ya, pero te digo que la palabra regalar es que suena muy tal, pero vale, yo te digo, era nuestra perspectiva, igual que tú dices que era cuando vosotros estabais gobernando, era nuestra perspectiva cuando nosotros nos encontrábamos en la oposición y para nosotros era regalar, aunque para ti suene muy fuerte, era regalar el convento de los franciscanos a la iglesia, cuando es un edificio histórico de nuestra localidad que debe pertenecer, desde nuestro punto de vista, a nuestro municipio y al Ayuntamiento de Ellín. Por ese motivo no se firmó ese convenio. Ahora, en este convenio, franciscano renuncia directamente a todos los derechos que tiene sobre el convento, pero acá, y la titularidad del convento es entonces cuando pasa a pertenecer al Ayuntamiento de Ellín. Ahí es donde nosotros no estábamos de acuerdo con vuestro anterior convenio. Por eso no lo firmamos en aquel momento. Pero ahora, teniendo el ayuntamiento la titularidad del convento de los franciscanos repartido en esas partes, para nosotros sí que es importante. Así, el ayuntamiento cede a la iglesia con fines solamente eclesiásticos durante 75 años la iglesia. ¿Por qué 75 años y no 100 o incluso más? Porque 75 años es el tiempo máximo que le existe de cese para este tipo de actividades. Y luego, entre franciscanos y el obispado, franciscano cede al obispado pues todo el mobiliario, todos los retablos, todas las imágenes. Eso sería parte del primer convenio, que ahí es donde se modificaría el convenio que el Partido Popular llevaba en el anterior gobierno, y en el que nosotros considerábamos que la parte más importante y con la que deberíamos luchar era que franciscano fuera de titularidad municipal, que fuera de nuestro Ayuntamiento de Ellín, no de titularidad de la Iglesia, y eso era y ha sido uno de los trabajos más costosos dentro de este convenio. El segundo convenio se firma entre el obispado y el ayuntamiento solamente. Ahí ya franciscano no entra a formar parte. Y aquí es donde ambos acuerdan que vamos a buscar entre los dos subvenciones para ese arreglo que bien ha dicho Mario de la estructura del convento. De esas subvenciones, si la subvención vale X dinero y no llega con el dinero que se otorgaría de esa subvención, el arreglo o la suma
posterior para ese arreglo sería pagada a partes iguales tanto por el obispado como por el Ayuntamiento de Ellín. Por lo tanto, se reparten las funciones al 50%. Pero sí que es cierto que durante esos 75 años el obispado tiene la obligación de mantener el convento y la iglesia con todos sus gastos, pues la luz, el agua, todos sus gastos, y también con arreglos menores, pues el arreglo de una puerta, el arreglo de cualquier estructura pequeña, de una pequeña tubería que se vaya arreglando. Yo creo que la firma de estos dos convenios hacen que no solamente que el franciscanos pase a tener la titularidad dentro del Ayuntamiento de Ellín, que es algo muy importante porque se quedaría dentro de nosotros y con las bases dentro de nuestro Ayuntamiento de Ellín y de nuestra ciudadanía, porque no pertenecería a nadie salvo a los ciudadanos de nuestra localidad, que eso es algo muy importante, sino que además podemos conseguir que franciscanos se vuelva a rehabilitar, vuelva a tener usos eclesiásticos y pueda hacer ese uso de ese barrio que yo, que he vivido en él durante mucho tiempo, pues siempre ha tenido muchísimo movimiento, y sobre todo para aquellas vecinas de mayor edad, que son las que más se acercan, pues está muy bien. Y además ha tenido unas actividades eclesiásticas durante mucho tiempo, como a lo largo de la Inmaculada y demás, que son muy importantes. Yo creo que la firma de estos dos convenios es muy importante. Vale, antes de la apertura entiendo que habrá que hacer las obras pertinentes, ¿no? ¿O no? Porque ahora mismo el edificio cuenta con informes de arquitectos, ya no solamente los privados, sino de arquitectos públicos del Ayuntamiento de Ellín, de una serie de carencias. Entiendo que todo esto que tú estás diciendo de buscar subvención, de conseguir la subvención, y si luego la subvención no llega al 100%, o sea, que no va a ser una cosa inmediata la apertura. Pregunto, desde el desconocimiento que tengo, porque no conozco los convenios, pues lo digo con total sinceridad. Los convenios todavía, ya te he explicado que los convenios pasarán primero por la comisión para que se obten, y después los trabajaremos en las comisiones. O sea, que la apertura no va a ser inmediata, es lo que quiero decir. La apertura de momento no va a ser inmediata, vale, hasta que no se trabajen los convenios en la comisión, hasta que no se pase por pleno, hasta que no se firmen los convenios y hasta que no se vea que el convento tiene la seguridad para aquellos fines eclesiásticos que se buscan. Bueno, eso es otra forma de verlo. Quiero decir, yo, a ver, tratando de simplificar las cosas al máximo, la diferencia que yo veo aquí es que si en un caso, como decía, el anterior convenio contemplaba la cesión de la iglesia de franciscanos al obispado, lo que es el huerto a franciscanos y lo que es el resto del edificio para el ayuntamiento, la cesión de la titularidad de lo que era la iglesia al obispado, y con ello el obispado se hacía cargo de la 100% de las obras de rehabilitación del edificio. Ahora no se lo cedemos, por así decirlo, la titularidad, sino que se lo cedemos 75 años, y el ayuntamiento y el obispado al 50%, aparte de las ayudas que se puedan conseguir, al 50% acometerán las obras de rehabilitación, que no sé cuáles serán, si serán al completo de todo el edificio o solamente de la iglesia, pero si estamos hablando de todo el edificio estamos hablando de más de 3 millones de euros, en una estimación que hacía la arquitecta municipal hace un par de años, no, ya era 2 años y medio, 3, cuando se planteó toda la cuestión del desalojo por parte de los franciscanos del Ayuntamiento de Ellín de aquel edificio. Entonces, bueno, son dos formas de ver las cosas. Cada uno pues lo ve de una manera, y lógicamente habrá gente que esté de acuerdo con que, porque la iglesia de la Asunción, que yo sepa, tampoco es del ayuntamiento, ¿no? Que yo sepa, no es que no lo sé, seguramente no sea del ayuntamiento, y seguramente es un edificio que nadie nos va a quitar de por vida. Ya tiene de hecho 500 años, y por no tener la titularidad el ayuntamiento de Ellín, nadie ha dejado de disfrutar de la iglesia de la Asunción, que yo sepa, ¿no? Y por lo tanto, pues cada uno puede ver en este convenio mejoras o en el otro. O sea que sí que es cierto, y vuelvo a insistir, que el otro no pudo llegar a término por las condiciones del salón de plenos, y en este pues parece ser que hay unanimidad por parte de la izquierda, de PSOE Izquierda Unida,
para sacarlo adelante. Bueno, pues nada, yo vuelvo a insistir, poco más pronunciamiento puedo hacer. Yo la diferencia que veo es que aquí, a cambio de tener la titularidad de lo que es la Iglesia, el Ayuntamiento va a tener que aportar pues cientos de miles de euros, no sabemos cuántos, que no sabemos de dónde los va a poner, y si los tiene que poner antes de abrirse las puertas, ya digo yo que va para largo la cosa. Y ya me aventuro yo a decirlo, que si antes de que abrir las puertas de franciscanos tiene que hacerse la rehabilitación del edificio, va a ir para largo la cosa. Y, pues la otra fórmula era ceder la titularidad de esa iglesia al obispado de Albacete y a cambio el obispado hacerse cargo de todas las obras del edificio. Bueno, pues como digo, pues opiniones hay tantas como colores, por lo tanto... Pues, permitidme, sí. y os hago llegar dos comunicaciones de oyentes. Uno de ellos nos dice si sabéis algo de todos los enseres que hay en el convento, entre ellos los cuadros del padre Villanueva, si están todavía en el convento o... porque este oyente nos decía que ha habido ahí una especie de expolio. No lo sabemos porque, en fin, no hemos tenido oportunidad de entrar desde que se cerrara, con lo cual no sabemos muy bien qué está y qué no está, con lo cual no podemos hablar de ello. No sé si nuestros invitados tienen alguna información más sobre este tema. Bueno, yo solamente cerrar lo que dice Juan Antonio. No creo que debemos centrarnos exclusivamente en la parte económica o en los gastos económicos que suponga la rehabilitación del convento y del convento de los franciscanos, sino que deberíamos centrarnos más exclusivamente en que la titularidad pasa a ser del Ayuntamiento de Ellín y que se le cede a la Iglesia. Por ese motivo se comparten los gastos, porque va a ser un trabajo a dos bandas, un trabajo para poder realizar y llevarlo a cabo entre los dos. Perdóname que te interrumpa, pero a ver, ese será un tema importante para ti, que yo que yo puedo compartirlo o no, ¿me entiendes? Pero que vuelvo a insistirte que la titularidad de la Iglesia de la Asunción no es del Ayuntamiento y la hemos disfrutado los ellineros durante 5 siglos. Hasta que llegue el momento a lo mejor que intenten quitárnosla, sí, como nos han intentado quitar el convento de los franciscanos y lo hemos tenido cerrado. Yo creo que sí es importante saber... Nos han intentado quitar el convento de los franciscanos, no es así. O sea, lo que ocurría es que la orden franciscana, pues por su norma, jerarquía o por lo que sea, o porque no tiene gente para tener Ellín abierto, decide cerrar en su día. El uso municipal continuaba, pero la cesión estaba en... Juan Antonio, permíteme un segundito. Esto que ha ocurrido en Ellín no es la primera vez que ocurre en otras poblaciones. Sí, sí. Y tengo que decir que hay conventos convertidos en discotecas. Sí, sí. O sea que... y yo he escuchado que hay gente que piensa que reconvertir el uso de este convento en un uso, por ejemplo, turístico y demás. O sea, y yo lo he escuchado. Por eso que se han vendido conventos, claro, a particulares. Que se han vendido conventos a particulares. Pero quizás hemos visto ahí que podía ocurrir. Que yo la diferencia, claro, lo que hablo con Fabiola... perder algo o parte de nuestro patrimonio. Yo lo veo así. Que yo la diferencia que yo veo en esta historia fundamentalmente es la titularidad de la Iglesia. ¿Vale? Que con el convenio anterior era del Obispado de Albacete y ahora se le va a ceder al Obispado de Albacete durante 75 años. Esa es la diferencia fundamental que yo veo. Sí. Y la segunda diferencia fundamental que yo veo, José Manuel, ya me callo y te dejo, es que con la titularidad al Obispado anteriormente era el Obispado quien se hacía cargo del 100% de las obras y ahora va a ir al 50% y el Ayuntamiento va a tener que aportar. Esas son las dos diferencias que yo veo. Y vuelvo a insistir, creo, bajo mi punto de vista, y seguramente equivocado, que tener la titularidad de lo que es la Iglesia no significaba, o no tener la titularidad no significaba que no iba a tener uso, porque el obispado se comprometía, el obispado de Albacete, a darle uso. No eran ya los franciscanos quienes podían vender o no la Iglesia, no. Era el obispado de Albacete, y el obispado de Albacete, que entiendo yo también que es el titular, por ejemplo, y vuelvo a insistir con la Iglesia de la Asunción, sí. Lógicamente no... Y las demás. Y las demás, no, en fin, no creo que lo vendiera para una discoteca. Creo que se magnificaron mucho las cosas, seguramente hubo problemas de comunicación y que algunos no supimos comunicar qué es lo que realmente trataba el convenio, porque yo, vuelvo a insistir, más allá de esas dos cuestiones, no veo ninguna otra diferencia. Con ello, el gobierno actual
Izquierda Unida PSOE cree que se garantizan una serie de cuestiones que antes con el anterior convenio no se garantizaban, y a mí me parece perfectamente loable su actitud, pueda estar o no de acuerdo. Además, concretamente comentando lo que me decías de lo de la venta que se creía del obispado de la parte de la Iglesia, hasta se hablaba de la venta incluso a una empresa que también no sería la primera vez que se ha hecho en España con este tipo de edificios, a una empresa de servidores de redes por su especial climatología dentro de las iglesias, que se hablaba incluso de eso, pero digo que no sería fácil. Ahí está, que hablaré muy fácil, que han habido muchos comentarios en ese sentido, pero yo lo que oí además de primera mano en su momento, y yo por supuesto que no estábamos entonces en el gobierno, era que el obispado de Albacete se comprometió a hacerse cargo de la iglesia al 100% y de usarla para usos puramente eclesiásticos. Yo no conozco ningún edificio del obispado de Albacete que no tenga otro uso, ¿eh? Sí. No, claro, no. A ver, si dependieran de los franciscanos, estaría primero diciendo que no nos podíamos fiar, porque hay otros casos en otros puntos del país que esto ha sucedido, y de hecho el huerto, no sé ahora mismo exactamente, pero hace unos meses estaba en venta ya. O sea el huerto tiene una reclasificación del plan de urbanismo. Ya estaba en venta, en 1000 anuncios. Lo ha estado, sí. Pero me consta, no solamente que haya estado en venta, me consta que ha habido interesados, pero no por nada, sino porque incluso, yo no sé, en esta época... ¿Lo compro también? ¿Como el parking? No. en la anterior época, no sé si ahora se habrán dirigido al ayuntamiento o no, a nosotros se nos dirigieron para hacer una salida a la rotonda de formación profesional de la entrada, porque el huerto no tiene salida natural hacia esa parte, y entonces se nos dirigieron para modificar el POM y hacer una salida por debajo de un edificio que hay, con el fin de que ese huerto pudiera ser susceptible de construcción y al mismo tiempo tener una salida natural hacia esa rotonda donde está el espartero, donde está el espartero, por debajo de un edificio existente. O sea, que incluso estaban las empresas barajando la posibilidad de hacer adosados en esa zona y que tuvieran salida hacia esa rotonda de la Avenida de la Constitución. O sea, que no es que lo tuvieran a la venta, es que las empresas se estaban interesando porque pudiera tener salida natural esa calle y así hacer más atractiva la construcción de esas viviendas en ese huerto. Permitidme dos cositas. Una llamada que tenemos que enseguida le vamos a dar paso, y otra, lo de el contenido, no el continente, el contenido. ¿Sabemos algo? Sí, todo está dentro del convento. Está todos los cuadros del padre Villanueva, que se interesaba un oyente especialmente por ellos. Igual que estaba, no ha salido nada del convento. O sea, no va a haber sorpresas. No. Bueno, saludamos a uno de nuestros oyentes. Buenos días. ¿Sí? Hola, buenos días. Hola, buenos días a todos. Se presenta si así lo quiere, y si no, pues le escuchamos atentamente. Soy Juanjo Villena, uno de los Buenos días, Juanjo. Bueno, bastante información sobre el convento. Yo quería aclarar una cosa, que se está hablando ahora de que se ha conseguido titularidad y tal. Hay que decir que la titularidad del convento data de mediados del siglo XIX, y hasta la fecha, en el registro de la propiedad, se sabe de que la titularidad siempre ha sido del ayuntamiento. ¿Qué se ha conseguido ahora? Pues que cualquier tipo de derecho que hubiesen adquirido los franciscanos, pues se ha conseguido la renuncia sobre él, pero la titularidad sigue siendo siempre desde aquella fecha del ayuntamiento, o sea, de todos los ciudadanos de allí. O sea que el posible usurcapión queda sin validez, ¿no? Con este claro, exactamente, al renunciar los franciscanos a cualquier tipo de derecho adquirido sobre la ocupación desde 1923, creo, 29, pues con la renuncia, pues la titularidad sigue siendo del ayuntamiento. Sobre los dos convenios que se han barajado, bueno, pues se sabe, y aunque a Juan Antonio no lo tenga claro, pues con el anterior convenio, los que ellos querían pactar con el convento, pues realmente era un regalo, porque es un terreno o un bien
patrimonial del Ayuntamiento de Ellín. Pero perdona que te interrumpa, perdona. Un regalo a cambio de obra, ojo, perdón. Se ve la titularidad. ¿Me escuchas? Es la forma fina de decir. ¿Pero me escuchas? ¿Sí? ¿Me estás escuchando? Sí, que el Ayuntamiento de Ellín, según esa palabra, regalaba a cambio de que el obispado acometiera el 100% de las obras de rehabilitación del edificio. Sí, entonces no es regalado, ¿eh? Bueno, vale. Eso es como porque son 3 millones de euros lo que va a valer la fiesta. Bueno, vamos o a las ver. obras. Puede valer lo que quiera, pero tú has tú has regalado. A cambio de 3 millones de euros. No, pero los 3 millones, ¿quién los va a poner? Pues ahora el ayuntamiento tendrá que poner parte. Antes los ponía el obispado. Bueno, pero vamos a ver, lo pondrá en un bien que ya es suyo. O sea, si tú a mí me regalas todo el una edificio, casa, perdóname, todo el edificio. Vamos a ver, si tú me regalas una casa del casco antiguo, evidentemente yo tendré que hacer las obras necesarias para que esa casa para mí sea habitable, ¿no? Sí, pero en la otra parte de uso municipal también era el obispado quien acometía las obras. Ah, sí, también la parte. Sí. No, yo creo que no era así el convenio, pero bueno, lo podéis sacar y lo podéis publicar y así lo podemos ver todo. Vale. Porque es algo que no hemos visto nadie. Vale. Solamente lo has visto tú. No, yo no, el equipo, sí, efectivamente, mi equipo. Claro, pero los ciudadanos no han visto ese convenio. ¿Pero tú has visto este también o no? No, pero lo vamos a pedir. Bueno, yo creo que no lo van a... Pues el otro también, si lo hubieras pedido, se te hubiese dado, sin ningún problema. Se pidió muchas veces, ¿eh? Bueno. Se pidió muchas veces porque yo conozco el tema y se pidió bastantes veces y no tuvimos respuesta ninguna. Y nosotros creemos que dimos la suficiente información y la suficiente documentación sobre el edificio para que se hiciese algo que fuese más o menos coherente. Pero bueno, ya te digo, el Ayuntamiento de Ellín siempre con gobiernos muy conservadores desde el tiempo inmemorial ha regalado muchísimo patrimonio municipal. Y cuando quieras pues lo vemos. Pero en este caso lo que no se quería era que se regalase la titularidad de ese edificio. Se ha dado cuenta de que realmente ese edificio era municipal, bueno, pues el actual equipo de gobierno pues ha visto a bien de seguir con su titularidad como estaba hasta la hora, intentar que cualquier derecho adquirido por parte de franciscanos renunciasen a ellos y bueno, pues sigue la cosa como está. ¿De dónde sale el dinero? ¿Va a salir del ayuntamiento? Pues hombre, nosotros pusimos tanto al equipo anterior como a este equipo, pusimos una herramienta para que pudiesen financiar las obras, como lo han hecho en infinidad de conventos de abadías y castillos y todo eso. Mírense, por ejemplo, que ha hecho Almansa con un bien de interés cultural como es el castillo de Almansa y la cantidad de dinero que han podido recoger para rehabilitarlo. O la fábrica de Riopar, o etcétera, etcétera, por aquí cerca, ¿vale? Pero si no tienes que irte muy lejos, el Ministerio del Gobierno de España financió más de 3 millones de euros en un edificio en Ellín. No hace falta irse a Nueva York. Pues para quiero decir que hay una línea de financiación, ¿vale? Claro. O la Asunción de Tobarra, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son bienes de interés cultural, están declarados como bienes de interés cultural y se pueden coger a la financiación del 1% cultural, que lo conocéis muy bien porque lo hemos dicho muchas veces, y con ese dinero poder rehabilitar ese edificio. Muchísimas conventos, abadías, etcétera, etcétera, se han pero el 1%, digamos, beneficiado de esa línea de financiación. Perdón, yo digo por no crear ninguna expectativa. El 1% cultural financia obras como consecuencia de inversiones de obras de titularidad estatal que afecten al municipio. Bueno, me explico, es decir... Y si la titularidad del convento es del ayuntamiento, será... No tiene nada que ver. Quiero explicarme. Por ejemplo, cuando se realizó la autovía Albacete-Murcia, el Ayuntamiento de Ellín consigue 3 millones de euros de financiación para el Museo de Semana Santa con cargo al 1% cultural, como consecuencia de las obras que se realizaron en la autovía. Es decir, el 1% cultural se consigue porque el Estado otorga esa subvención como consecuencia de una inversión que el Estado ha hecho en la comarca, de una obra estatal. Por lo tanto, es decir, imagínate que, no lo sé, que las obras de rehabilitación del tren que se están realizando sean de ese carácter y entonces, en función de esas obras, el ayuntamiento pueda acceder al 1% cultural. Eso es cuando el bien que tú vas para el que tú vas a adquirir esa financiación no es bien de interés cultural, pero como este edificio tiene todas las características
características para ser declarado bien de interés cultural, tienen otra vía de financiación. Tienen otras vías de financiación. No, pero que tú has hablado del 1%, que ya sé, conozco... Sí, pero bueno, que los bienes de interés cultural se pueden financiar de ahí. No, de ahí y de otras muchas partes, porque ya al ser declarado bien de interés cultural, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha también tiene líneas de financiación para ese tipo de edificios, que además la protección de ese bien de interés cultural corresponderá en su día, pues si es que así se dice el expediente. Claro. Ahí tienes una herramienta que ya te digo, el Castillo de Almansa, pues por ejemplo son 900.000 euros, una cosa así, en una primera serie de actuaciones que se irán haciendo a lo largo del tiempo. O sea, y la fábrica de Riopar y tal. Y la asunción de Tobarra, etcétera, etcétera. Pero entonces, Juanjo, lo primero que se tiene que conseguir, Juanjo, escúchame, lo primero que se tiene que conseguir es precisamente nombrar como bien de interés cultural. Efectivamente. Nosotros pusimos esta herramienta a disposición del antiguo equipo de gobierno y del nuevo. Ahí tenéis una herramienta, si la queréis usar, la usáis, si lo queréis potenciar, lo potenciáis, y si no queréis hacer caso de ella, pues bueno, pues ahí estaba. En esa herramienta, ya digo, pues está ahí, cada uno que haga lo que quiera, o sea, si la quiere utilizar o no la quiere utilizar. Y luego he escuchado el tema de la titularidad de la asunción. Hombre, vamos a ver, hay que ser un poquito, no sé, un poquito sensato en esas cosas. La titularidad de la asunción desde el siglo XVI es del obispado de Cartagena antiguamente, y me imagino que del obispado de la diócesis de Albacete, pues desde que es diócesis, igual que el resto de ermitas, etcétera, etcétera. De todas formas, las ermitas y los edificios religiosos que no estaban intitulados, pues ya se han preocupado las autoridades eclesiásticas de intitulárselo, y eso están intitulando ese tipo de propiedades desde hace bastante tiempo hasta la actualidad. Entonces, en ese tipo de cosas no hay más que ver. Y el tema del huerto, ya se hizo la suficiente investigación para aclarar de quién era la titularidad del huerto. Pues vale, pues en un principio era de tal, se compró a nivel particular, luego los franciscanos compraron a esos particulares ese huerto, y la titularidad creo recordar, desde antes de la República, tenían su escritura en propiedad de ese terreno que no es de uso religioso, con lo cual pues estará sujeto a todo tipo de impuestos. Sí, que además hacían esa pregunta al alcalde, si pagaría IBI. Claro, ¿por qué? Pues porque cierto colectivo pues nos dedicamos a hacer una investigación de ese edificio tan vivo desde el siglo XVI, porque no ha parado de tener su historia muy muy bonita, ¿no? Porque es a lo largo de mucho tiempo muchísimas cosas que han ido sucediendo en ese edificio, multitud de usos que se le ha dado a ese edificio, cantidad de gente importante que ha salido de ese edificio, y toda esa zona, todo lo que es la Plaza de San Francisco, etcétera, etcétera, que fue un núcleo muy importante de cultural, religioso, etcétera, etcétera, durante muchísimo tiempo. Entonces, bueno, pues pensamos algunos de que sería muy interesante recuperar esa historia y que estuviese a disposición de todo el mundo. Muy bien, pues Juanjo, gracias por la intervención. Pues nada, un saludo. A vosotros. Bueno, el caso es que esperemos se pueda ir cumpliendo con todas esas necesidades que tiene el inmueble, que no son pocas, y que, bueno, pues se le pueda dar un uso tanto religioso como también civil, ¿no? A todo ese gran convento, porque hay que decir, es bastante amplio, sobre todo también la zona no religiosa, por llamarlo de alguna manera. Bueno, yo lógicamente... Aquí hay mucha gente que habla desde una perspectiva sentimental muy importante, de una perspectiva de una investigación de ámbito histórico completamente respetable, pero muchas veces los intereses de esos sentimientos y de esas investigaciones históricas chocan con la realidad de las administraciones, porque claro, llevar una administración hacia adelante no es tan sencillo ni tan fácil como muchas personas piensan, ¿no? Y por lo tanto la toma de decisiones es complicada.
Yo, sobre la sensatez o no, yo hablaba de la titularidad, y vuelvo a insistirlo, de la Iglesia de la Asunción, porque aquí se cuestionaba mucho que si la titularidad no se quedaba en manos del ayuntamiento, ese edificio se podía perder y se podía tener otros usos, ¿no? Y yo vuelvo a insistir desde la sensatez que la titularidad por parte del obispado, yo desconozco cualquier edificio que el obispado haya vendido o haya hecho otro uso diferente al uso religioso. Sobre el tema del BIC, sí que me gustaría incidir, porque creo que desde el 15, desde el año 15, el año pasado, no el anterior ya, se está trabajando en el BIC en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. No sé si fue en marzo, terminando nosotros, o fue en mayo ya, o en junio, cuando se terminó toda la tramitación administrativa para lo del tema del BIC, del bien de interés cultural. Desconozco que todos dábamos por hecho que lo tenía ya desde hace mucho tiempo. Pues yo, si no recuerdo mal, estoy hablando marzo, mayo, junio del año 15, cuando se terminó toda la tramitación administrativa. Entonces, los actuales responsables del ámbito de patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha supongo que estarán revisando ese expediente y tendrán que pronunciarse al respecto del mismo. Y ojalá, vuelvo a insistir, sea un edificio considerado BIC. Eso lleva aparejado otras serie de limitaciones constructivas, en definitiva, todas estas cuestiones de sobreproteccionismo, que me parecen muy bien y muy loables, llevarán aparejadas una serie de restricciones en materia constructiva. Y ojalá, si es que al final sale adelante esta operación, se puedan determinar las titularidades, la propiedad horizontal, o sea, la propiedad quede determinada, hasta dónde de cada uno, porque si se declara todo el edificio BIC, que es lo lógico, pues luego la parte que quede municipal, para si se utiliza, no sé, como centro joven o como lo que se quiera utilizar o como lo que sea, pues también tendrá sus limitaciones a la hora de poder tocar un tabique o de poder hacer cualquier tipo de rehabilitación. Igual que el edificio, que la parte de uso religioso, porque, lo primero que hay que hacer, yo creo que es conseguir que estructuralmente la Iglesia no tenga ningún tipo de problemas, que es, al fin y al cabo, lo que los informes de los arquitectos, tanto municipales como los que en su día nos presentaron los franciscanos, alegan, que es la peor parte en la zona de la cúpula de la Iglesia. Sí. José Manuel, que ya un ratito ahí intentando hablar. No, pues es que ya hay cosas que se han quedado atrás, pero sí que había un par de preguntas que, lo digo por la pregunta que le has lanzado tú a Fabiola. Es decir, la cuestión es, con el convenio actual se va a buscar subvencionar de alguna forma, de todas formas posibles, la reestructuración, ¿no? Y si, como bien has dicho, si hubiera que aportar algún tipo de... alguna cantidad, sería en cargo tanto el obispado como el ayuntamiento a partes iguales, ¿no? A lo que tú le has preguntado que si eso supondría una apertura inmediata del convento, de la iglesia, ¿no? Y yo lo que me pregunto es, si la titularidad se hubiera cedido a los obispados, al obispado, por un milagro, ¿se hubiera abierto al día siguiente o hubiera habido que hacer las mismas obras y las mismas remodelaciones? Sí, también habría que haber esperado un tiempo, ¿no? Yo creo, no sé si es que no me expreso bien, José Manuel, o que seguramente será eso, sí, o que muchas veces no me queréis entender, o no me quieres entender. A ver, dime. Yo te he dicho que en el otro convenio el 100% de las obras hubiese sido por parte del obispado. Sí, y hubiese sido el obispado perfectamente quien tenía que garantizar la seguridad del edificio y quien tenía que realizar las obras de remodelación del mismo para su apertura. Sí. Es lo que he dicho. Sí, y le has preguntado a Fabiola que si con el nuevo convenio, una vez que esté firmado, la apertura va a ser inmediata.
Sí, ¿qué pasa? Y digo, con el convenio, cediendo la titularidad al obispado, ¿la apertura sí va a ser inmediata? La apertura, vamos a ver, la apertura puede ser tan inmediata o no, como yo lo que le he querido decir a Fabiola, si va a requerirse las obras en lo que es el edificio para la apertura, porque habrá que garantizar la seguridad de todo el mundo en el edificio, y habrá que revertir los informes técnicos que existen de los arquitectos, tanto municipales como privados, que han hecho informes sobre ese edificio, para que ese edificio esté con la suficiente garantía. Yo lo que le he querido decir, lo que le he querido preguntar es si, lógicamente, esas obras van a tener que realizarse antes de la apertura del edificio, y por lo tanto no va a ser inmediata la apertura del edificio. Sí, sí. Eso es lo que le he querido decir. Sí, y yo te pregunto a ti... ¿O es que estás de defensor de Fabiola? No, es que no lo entiendo. Mira, ¿por qué me atacas a mí en lugar de...? No te he atacado a ti. Sí, ha sido tú el que has dicho que algo de la connivencia de la izquierda, pero bueno. Por supuesto, y además es evidente. Tú también estabas y la prueba es evidente, estabas el otro día en una mesa, en una rueda de prensa, criticando a Paje en Ellín, y 24 horas después os abrazáis del alcalde para aprobar unos presupuestos, y tú estabas en esa misma mesa criticando las políticas contra el bienestar social en Castilla-La Mancha de Emiliano García Paje, y estabas tú sentado en esa mesa con el representante regional de vuestro partido, y 48 horas después estabais aprobando un presupuesto en el que restringían políticas sociales en nuestro municipio. Por lo tanto, José Manuel, no me hables de eso, porque es que es decir, yo entiendo que tú estás gobernando, tú estás representando a un partido político. No hace falta que te vayas tan lejos. Yo a Paje lo he criticado en este mismo programa y luego de Julián. Pero si es que es lo que te digo, que tenéis que hacer malabarismos, y que en Izquierda Unida ganemos Ellín, para explicarle a la ciudadanía todo esto. Y si quieres hablamos de política, porque lo que no es lógico y normal es que en la Casa de la Cultura, cuando hacéis las ruedas de prensa, le deis al PSOE hasta en el cielo de la boca, y luego os sentéis en el salón de plenos y apostéis por la aprobación de todas y cada una de las cuestiones que el PSOE plantea. Es decir, o una cosa o la otra. O una cosa o la otra, porque ya se lo dije a vuestro representante en el salón de plenos el día del pleno del presupuesto, no se puede prometer a las trabajadoras de la ayuda a domicilio, ni a las personas, ni a las trabajadoras de limpieza de edificios públicos, prometer antes de las elecciones que las va a contratar el ayuntamiento, y ahora votar a favor de que de un nuevo convenio para seguir privatizando las cosas, José Manuel. Entonces, la postura de Izquierda Unida es Izquierda Unida ganemos, cuando son elecciones generales Podemos, es muy complicada. Es muy complicada, José Manuel, y es muy complicada de explicar. Si yo hasta eso lo entiendo, pero que aquí te conviertas en un defensor del Partido Socialista a nivel municipal, pues ya es lo último que me quedaba por escuchar. Lo último. Pero si yo simplemente te he hecho una pregunta que no me has contestado. Ni te la voy a contestar, porque me estás poniendo en un escenario hipotético que no se pudo dar, porque PSOE e Izquierda Unida votaron en contra. PSOE e Izquierda Unida, y por lo tanto no se pudo llevar a término me estás hablando de una hipótesis que no se pudo dar, y yo que sé lo que hubiera pasado si ese convenio se hubiese aprobado, José Manuel. Pero vamos a ver, si tú has utilizado eso para defender el convenio que teníais antes en el gobierno del Partido Popular, es decir, y le has preguntado a Fabiola, no, es que nosotros tenemos otro convenio, y entonces con el que tenéis ahora se va a abrir inmediatamente. Te pregunto, con el que tenéis vosotros, lo digo porque a lo mejor tengo que tratarme de lo dicho. Pues a lo mejor sí, yo qué sé. Al día siguiente se hubiera abierto. Pues a lo mejor sí, José Manuel. Claro, entonces, como no es titularidad del obispado, no tendría que garantizarse la seguridad antes de abrirlo. Por supuesto que se tendría que garantizar. Entonces tendríamos el mismo escenario, casi. O si no, nos estamos remitiendo a una cosa de Bill Metal, es decir. Claro, el Bill Metal es que es muy importante. Sí, por supuesto que es muy importante. Y tener muchas propiedades seguramente será muy importante de titularidad municipal. Pero luego hay que mantenerlas. Sí, claro. ¿Vale? Entonces, yo vuelvo a insistir aquí. Yo espero que se consiga la máxima financiación posible para el mantenimiento del edificio. Le espero y lo deseo, porque no quiero que a los ciudadanos de Ellín les cueste un duro. Pero si el Ayuntamiento de Ellín al final, para poder abrir el edificio, va a tener que poner dinero y bastante encima de la mesa, si es que es así, ese escenario, pues veremos a ver dónde termina este asunto. Porque en estos momentos, en las circunstancias económicas actuales, o bien la Junta o la Diputación o el Gobierno central tienen líneas de financiación para que al Ayuntamiento de Ellín no le cueste un duro, o difícilmente, si el Ayuntamiento de Ellín, no te voy a poner más,
tiene que poner 1 millón de euros, difícilmente, en las actuales circunstancias, puede ser de carácter inmediato. Permíteme un segundito, porque lo que parece que tienen bastante claro nuestros oyentes es de dónde va a salir ese dinero. Y es, por un lado, por otro, va a salir de nuestro bolsillo. Sí, eso está claro. Dice, no me pone aquí ningún problema para que dé su nombre, José Manuel dice, sobre lo que dice don Juan Antonio Moreno Moya acerca de lo que va a costar la fiesta, solo quiero apuntar que el obispado paga la rehabilitación de sus edificios y sus bienes patrimoniales a través de los convenios que tiene firmados con las diócesis de las comunidades autónomas, que se renueva anualmente en virtud de los acuerdos de la Santa Sede con el Estado de 1979. Y con cargo a los presupuestos públicos, lo que quiere decir que el dinero sale igualmente de los impuestos. No creamos en la falacia de que si paga el obispado a los ciudadanos no nos cuesta nada y si paga el ayuntamiento entonces sí. Además, me gustaría conocer la posición del gobierno municipal acerca de la catalogación del edificio. Gracias, un saludo a todos. En fin, que el dinero va a salir de donde sale siempre, que de nuestros bolsillos. Y en torno a esto, no sé si el gobierno municipal en este momento puede dar una respuesta a esta pregunta que hace sobre qué opina de la catalogación del edificio. Bueno, la catalogación del edificio se está realizando desde el ayuntamiento para ver cómo podemos conseguirlo como bien de interés turístico-cultural y se está trabajando en ello, pero yo creo que debemos centrarnos en la firma de estos 2 convenios que son muy importantes para la ciudadanía de Ellín, que tener de titularidad privada, o sea, o tener de titularidad el convento de los franciscanos como titularidad del ayuntamiento de Ellín es un paso importante que no deberíamos dejar pasar por alto y no dejarlo como un aspecto tan secundario, porque de todos es sabido que tanto conventos como iglesias han sido vendidos por la iglesia para cuando no han tenido el uso que ellos han querido o el beneficio que ellos han considerado, y que tenerlo de nuestra titularidad es algo muy importante porque es parte de nuestra historia, parte de nuestro patrimonio y que no se va a perder. Podemos así con ello dar ese uso eclesiástico que tan necesario es y que tanto ha sido demandado. Damos así también respuesta a esa plataforma del convento de franciscanos que querían que la titularidad fuera del ayuntamiento y parte de la ciudadanía también lo consideraba, y de esa manera también nos aseguramos tanto su uso como su futuro y como su conservación, pero no su uso, su futuro y su conservación como parte de alguien que vamos a tener que depender, como es en el caso del obispado, que podría abrirlo cuando le diera la gana porque sería suyo y exclusivamente, y no podríamos decir que puede ser que lo puede abrir ni hoy ni mañana si la titularidad fuera de ellos, porque eso es un caso hipotético que tendríamos que plantearnos y que evidentemente al ser suyo lo abriría cuando y como quisiera. O sea, volviendo a la oración en pasiva, según lo que tú acabas de decir, en mi punto de vista, si tuviera el obispado se perdería el edificio. Si tuviera el obispado, la titularidad se perdería. Podríamos perder el edificio, evidentemente, no, desde mi punto de vista. vista. Luego los que se sientan a firmar con vosotros, que sepan vuestras opiniones también. ¿Por qué? Que me parece muy bien. Luis Enrique, que se sentará a firmar, pues que sepa las opiniones que tenéis. Claro. Pero vamos a ver. Hombre, es que tu opinión es tan válida como la mía. Por eso, pero bueno, pero si es validísima. Y yo la respeto y no la cuestiono, ni la critico, no, si yo tampoco, ni digo que todo el mundo sepa cómo es la opinión que tú tienes. Que yo la quería escuchar. La tuya es que en la titularidad sea al 100% del obispado de la iglesia, de la iglesia, que sea de la iglesia y que ellos hagan y deshagan como quieran. Desde mi punto de vista es regalar un patrimonio histórico y de nuestra ciudad al obispado o a la iglesia. Claro, para mí eso es regalar y hacer que perdamos parte de nuestra historia y de nuestro fundamento. Que ha quedado clarísimo. Que abran hoy, mañana o pasado, pues eso es hipotético, no podemos hacerlo, porque cuando uno tiene una cosa lo abre como y cuando quiere, y no somos los demás. Creo que ahí es donde quería incidir Pepe, que no somos los demás quienes lo podemos hacer. Con esta firma de los convenios, que la titularidad pase a ser del Ayuntamiento de Ellín,
Vamos, yo creo que está clarísimo que mantenemos su uso eclesiástico, nos aseguramos su futuro y su conservación para los ciudadanos de nuestra localidad y no corremos el riesgo de poder perderlo. Y hacemos caso a los historiadores de nuestra localidad que durante tanto tiempo han estado trabajando y siguen trabajando para mantener nuestro patrimonio histórico donde está. Ese es mi punto de vista. Y creo que la firma de estos 2 convenios es muy importante tanto para el ayuntamiento como para los ciudadanos de Llín, porque seguiremos manteniendo parte de nuestra historia. El tiempo dará o quitará razones. Sí, pero hay una cosa también que se me ha quedado en el tintero, y es cuando hablábamos del cargo para los ciudadanos. Ya creo que con la llamada o con el mensaje que nos ha transmitido José Aurelio, creo que queda también un poco claro, ¿no? Pero de todas formas aquí hay un error de concepción, es decir, tú simplemente planteas el convento como una especie de saco sin fondo que el ayuntamiento no puede asumir, y yo creo que el ayuntamiento trate de buscar subvención y, llegado el caso, trate de invertir en su patrimonio para sus ciudadanos, no es tampoco para demonizarlo. No, sí. Oye, que está muy bien que la izquierda os hayáis puesto a defender patrimonio eclesiástico. Sí, eso está muy bien. Patrimonio eclesiástico, o dicho de otra manera, patrimonio histórico de nuestra localidad. Que seamos de izquierda no quiere decir que vayamos en contra de... Y si el caso lo trasladamos, por ejemplo, que en este caso estamos hablando de algo religioso, ¿no? Y puede haber ahí un poco, pues situaciones personales que puedan derivar en una opinión o en otra. Pero entonces si ponemos, por ejemplo, como caso un pabellón polideportivo o la plaza de toros, o ¿cómo actuaríamos? Porque es un cargo también la plaza de toros importante para el ayuntamiento. Por ello, ¿qué hacemos? ¿Se lo damos a alguien? ¿O se lo ofrecemos? O sea, que me estás preguntando a mí. Sí. O sea, simplemente planteo el cambiar esa situación que estamos hablando de algo religioso, muy querido y devocional incluso, con yo algo es que menos... parto de una premisa que a lo mejor o no le he sabido explicar. Yo es que confío en que siendo el edificio dirigido por el obispado, no se iba a perder. Y parto de esa premisa. No tengo esa duda que tú tienes. Claro. Pero yo, por ejemplo, esa duda sí que la tengo, porque me parece muy bien. Conventos y iglesias han sido vendidos por la iglesia cuando no han tenido el fruto que ellos han querido. No, bueno, vale. Me parece muy bien, pero por eso yo es que parto de una premisa, y es que, vuelvo a insistir, habiendo gestionado el edificio el obispado, no se hubiese perdido, y por lo tanto los sellineros hubiésemos podido seguir disfrutando del edificio, y máxime con la situación actual del obispado de Albacete, en donde una de las personas más importantes que dirige ese obispado es un sellinero concienciado con el tema. Y por lo tanto es que parto de una premisa completamente diferente a los planteamientos del resto de mis compañeros de la mesa, por lo menos de Fabiola y de José Manuel. Entonces yo parto de que el obispado hubiese mantenido el edificio para uso y disfrute de los sellineros. Entonces, partiendo ya de bases conceptuales diferentes, es muy difícil llegar a un consenso final. Por lo tanto, no voy a llegar a un consenso final en este tema con ellos dos, porque yo parto de una premisa en la que Fabiola ha expresado claramente que tiene dudas de que el obispado hasta pudiera vender la iglesia de franciscanos. Yo creo que eso jamás se hubiese producido. Jamás. Pero cambiando esa cuestión, llevándolo a otro terreno, por ejemplo, pongo el ejemplo de la Plaza de Toros, que nos cuesta también un dinero mantenerla y quizás no se le está dando el uso adecuado o el máximo uso que podría tener, ¿no? En ese caso, también sería posible plantearlo así, decir, bueno, pues me lo quito de encima, por ejemplo, ¿no? No, hay muchos ayuntamientos en toda España que la gestión de muchos edificios titularidad municipal la están haciendo otro tipo de entidades. No es algo inhabitual, es decir, un ayuntamiento como el nuestro, que tiene pues muchísimo dinero, miles de millones de pesetas en patrimonio histórico y en patrimonio municipal, es decir, el ayuntamiento no solamente se tiene que dedicar a conservar edificios de valor histórico o cultural de su titularidad, sino también cualquier tipo de edificio de una pedanía, de un, no sé qué decirte, un centro social. Es decir, el ayuntamiento tiene que mantener
todo tipo de edificios de titularidad municipal y por lo tanto es algo que, bueno, pues que debe de tenerlo en cuenta. Ahora entra, si este convenio llega a término, entrará a formar parte de ese inventario municipal de bienes otro nuevo edificio, que es este. Bueno, pues el ayuntamiento tendrá, una vez realizadas las obras de conservación y mantenimiento o de infraestructura para su puesta en funcionamiento, luego lo que es la conservación y el mantenimiento habrá que ver en el convenio cómo se refleja. Es decir, si mañana se cae un tabique o ¿quién lo hace eso? He dicho que en el segundo convenio entre el obispado y el ayuntamiento, las obras menores serán acometidas por el obispado y serán sufragadas por el obispado. Yo lo desconocía, no sé. Lo he explicado antes, que a lo mejor no. Las obras menores, a lo mejor no lo he dicho bien. Las obras menores serán sufragadas por el obispado. Pues nada, pues ya está. Bueno, pues lo vamos a ir dejando aquí, aunque supongo que este tema pues aparecerá alguna vez más en nuestra tertulia, en esta ocasión con representantes políticos y seguramente también con ciudadanos. De todas formas, me queda saber, porque no lo sé, si las últimas obras importantes que se hicieron en el convento, creo que recordar que fue la escuela taller, ¿no?, la que la realizó. ¿Esto se ocupó el ayuntamiento directamente o pagaron esas obras franciscanos? No lo sé. Me informaré de ello, ya lo planteamos así también, ¿no? Porque igual se estaban haciendo pues pagadas por el ayuntamiento. Igual que la iglesia de San Roque, la hizo la escuela taller. O sea que exactamente igual. Que lo hacíamos de todas formas con el Heraldo. Eran otras épocas. Estamos hablando de los años 80, el inicio de las 80 y tantos, el inicio de las escuelas taller. Sin mirar tanto la titularidad, la inversión en el edificio histórico se hacía directamente por el ayuntamiento. Bueno, y además te lo digo por eso, claro, es decir, la iglesia de San Roque, si lo recuerdas perfectamente, porque yo sí, fue la escuela taller. Ahora, la pregunta que José Manuel, la plaza de toros, José Manuel tiene razón, el campo de fútbol, todo aquello que se hizo con la escuela taller se hizo. Entonces ahora la pregunta que me surge a mí de todo esto es: si al final sale la remodelación y si el dinero sale del mismo sitio, ¿para qué se lo vamos a regalar al obispado? Para poder perder la titularidad, para poder perder un bien de interés turístico-cultural que pueden perder todos los selleneros de nuestra localidad. Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero yo creo que ya me he manifestado al respecto. Es decir, yo después de hoy escuchar aquí a una concejala del Partido Socialista decir que teme que si el obispado fuera el dueño lo vendiera, yo no tengo mucho más que añadir. Cuando se le regala a alguien una cosa, a cambio de obra, con ese regalo puede hacer lo que quiera. A cambio de obra. Nadie regalaba nada por nada. Sino que la titularidad de la iglesia, vuelvo a insistir, no de todo el edificio, pasaba al obispado a cambio del 100% de la remodelación. Y aquí lo que está muy claro es que tú lo has manifestado, si la duda que os surgió, y por eso votasteis en contra, es que si el obispado fuese el titular de la iglesia, lo que hubiese hecho con ella después. Y eso que los ciudadanos de allí lo tienen que saber, que hay una concejala del Partido Socialista que ha manifestado sus dudas al respecto de lo que iba a hacer el edificio con el edificio del obispado. De poder perderlo, claro. De poder perder un patrimonio histórico cultural de bien para el municipio de Ellín, de perderlo para los ciudadanos. Sí, puedo presentar mis dudas igual que tú, pero esto es cuestión de confianza y cuestión de tener y cuestión de saber con quién te juegas la peseta, sí o si no. Según tú, estarías completamente conforme y lo regalarías a ojos cerrados. Confiarías plenamente en la gestión que iban a hacer a cambio de obra de los franciscanos. Desde el equipo de gobierno no estábamos tan seguros de ese convenio, y creo que Izquierda Unida también estaba en aquel momento. No nos encontrábamos de acuerdo en regalar algo al obispado que no sabíamos si realmente lo iba a mantener para los ciudadanos de Ellín o no lo iba a mantener. Pues yo creo que tan loable es tu punto de vista como es el mío, y cada uno tiene su punto de vista, pero yo recuerdo, no creo que exista ningún tipo de problema en que yo diga que regalar algo a alguien y que no sé si se va a mantener y que se va a conservar para el ayuntamiento y para los ciudadanos de Ellín sea ningún tipo de problema, porque me parece que es que me estás intentando intimidar con que todo el mundo sepa, que la concejala del Partido Socialista
verdad no confiaba en que, es que cuando tú regalas algo a alguien, no sabes cuál va a ser el usufructo que va a hacer de ese regalo. Por lo tanto, yo creo que teniendo esa titularidad y dejarlo todo completamente cerrado y que no es verdad que se fuese a regalar, Fabiola, ya está, que no es verdad, y punto, que no es verdad. Pero yo no lo veo como tú, pero yo no lo veo como tú, Juan Antonio. Yo para mí sí que era un regalo. Pues nada, y el obispado que iba a desembolsar 3 millones de euros en obra, pues no lo verá como regalo. De todas formas, yo recuerdo que este tema estuvo muy caliente durante mucho tiempo y de aquí, bueno, pues han salido muchos comentarios incluso de oyentes que planteaban esto, incluso que le llegaban a decir a Manuel Mínguez, entonces alcalde, que quién era él para tomar esa decisión, ¿no? Que supongo que después tendría que pasar por pleno, claro, y todo lo demás. Igual, ¿no? Que esta. Efectivamente, que no se podía, que no era suyo. Creo recordar que hubo un oyente incluso que le dijo, esto no es tuyo, ¿quién eres tú para regalarlo, ¿no? Claro. O sea que, pero si, sobre todo esto cada uno va a tener su forma de verlo, si ¿no? Todas estas cuestiones... Vamos a hacer una ronda final ya para despedirnos porque... vale, no, creo que al final van a pleno, que es lo que quería apostillar, que al final todo esto va a pleno y siguiendo los cauces reglamentarios, ya que el convenio no fue a pleno porque las mayorías del ayuntamiento no permitieron que aquel convenio fuese a pleno. Este irá a pleno y se votará y nos manifestaremos en el pleno nuestra intención, igual que todos los grupos municipales. Venga, bueno, Mario. Ya que no ya mi ronda de valoración final, ya que no me manifiesta en medio, me he quedado mirando, ya que estoy aquí en medio de la mesa como los postres. Bueno, yo comentar simplemente que, a ver, yo tampoco comparto, digamos, el pensamiento de Fabiola y de Pepe en ese sentido, de que, a ver, ni yo lo veo como un regalo, la verdad, porque tampoco, y como dice Juan Antonio, 3 millones de euros en obra... Yo desde luego no lo veo un regalo y tampoco creo que es en la misma situación y como decir lo regalo a un particular y que haga lo que quiera. El obispado de Albacete y más actualmente esa dirección del obispado yo creo que es muy consciente de la problemática concretamente de franciscanos y dudo bastante, y yo sí que voy a decir dudo bastante que fueran a coger y fueran con 4 excavadoras y fueran a coger el convento y echarle un trailer y se lo fueran a llevar, por decir algo, eso. Una forma de hablar. Yo pienso que el obispado de Albacete en este caso, si se hubiera hecho cargo en este caso con ese convenio de las obras, pues yo creo que hubiera hecho una buena reforma, hubiera puesto a disposición de los ciudadanos el edificio tanto para su uso como eclesiástico como para su uso civil y no creo que lo hubiéramos perdido ni como patrimonio ni como algo no nuestro. Pero bueno, como digo, mi opinión personal y bueno, puede ser compartida o no, pero yo creo que, bueno, lo importante es que al menos, como decía anteriormente, vislumbremos un poquito la luz al final del túnel y le vayamos dando ya un poco de carpetazo al tema. Bien. José Manuel. Yo me da igual, bueno, pues yo... En principio, como es el primer programa del año, ¿no? Es el primer programa del año. Pues quiero decir, ¿no? Y quiero expresar. No es el primero. No, el martes pasado ya estuviste. Sí, bueno, pues es el segundo. Es el primero en el que interviene. El primero que vengo yo. Si queréis felicitar el año, podéis. No, yo felicitar el año no. Más que nada, pues expresar mis deseos para todos los ciudadanos de Ellín, ¿no? De que bueno, pues entre todos los que podemos dentro del Ayuntamiento de Ellín colaborar en aquellos aspectos fundamentales que sí, que lo son, muchos de estos que en las tertulias de Solo Radio, tanto José Aurelio como los oyentes, como nosotros mismos proponemos, pero sobre todo que avancemos y en mucho en la posibilidad de crear las condiciones necesarias para que en nuestro municipio se generen puestos de trabajo, que yo creo que es lo que esperan sobre todo de nosotros los ciudadanos, y espero y deseo fervientemente que este año 2017 sea un punto de inflexión en el que esa anunciada salida de la crisis se materialice en los municipios más pequeños como es el nuestro, que quizá a lo mejor en las ciudades puede haberse notado alguna cosa más, pero que todavía estamos esperando que en municipios como el nuestro lo podamos materializar, y yo espero y deseo fervientemente de que este 2017 sea el año definitivo para el impulso de nuestra economía local y por supuesto para la creación de empleo, y en eso que sepa tanto Izquierda Unida Ganemos como el Partido Socialista que ahí nos van a tener de su lado. José Manuel.
Yo, bueno, en la línea de Juan Antonio, pues sí, expresar una vez más mis mejores deseos para todos los oyentes y toda la ciudadanía de Ellín, y hacer una última puntualización. Creo que ceder la titularidad de un convento y el nuevo titular, cuando es suyo, se lo arregle, no es ceder a cambio de obra. Pero bueno, y sí, en efecto, espera, y volviendo otra vez a la despedida, pues yo creo que todos en la corporación trabajamos precisamente por lo que comenta, por crear las condiciones para que en nuestra ciudad haya trabajo estable y de calidad, y en eso tenemos que trabajar todo codo con codo y dejarnos de diferencias. Venga, última intervención de Fabiola. Pues nada, yo antes de terminar me gustaría agradecer el trabajo y la participación de Protección Civil, de la Policía Local, de GT Automoción, de todos y cada uno de los pedáneos, de los voluntarios que participaron, de los pajes que fueron voluntarios para participar en la cabalgata, de todos aquellos que han hecho posible las actividades que se han llevado a cabo a lo largo de Navidad, de los servicios eléctricos, de la brigadilla, de todos, porque sin ellos y cada uno de ellos, sin ese grano de arena que aportan, nada habría sido posible y nada se habría podido realizar en ningún momento. Solamente agradecer eso, desear mis mejores deseos, pues para la redundancia, para todos y cada uno de los ciudadanos de Ellín. Seguiremos trabajando y luchando porque Ellín tenga cada vez más actividad, más políticas de empleo, más futuro, y sobre todo seguiremos invirtiendo en Ellín, porque para ello estamos aquí y para conseguir lo mejor de nuestra ciudad. Muy bien, pues muchísimas gracias un martes más por haber estado con nosotros, y hasta la próxima. Gracias. Hasta aquí los desayunos de Sol Radio, y nos hemos pasado un poquito, pero la verdad que este último tema que tratábamos, el convento de franciscanos, siempre despierta sin duda el interés de propios y extraños, ¿no? Y entre ellos también nuestros oyentes. Hasta aquí llega la edición correspondiente al día de hoy. Gracias por la atención prestada y, por supuesto, nuestra programación continúa. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. ¿Quieres tener un invierno cálido? Nudis te lo pone fácil. Ven a nuestra exposición de chimeneas y estufas de pellet y te sorprenderás. La mayor exposición de Ellín y comarca de chimeneas de leña de todos los modelos y medidas. Estufas de pellet de última generación, limpias, cómodas y elegantes. Una solución para cada necesidad. Además, en Nudis disponemos de un personal especializado que te asesorará de la chimenea ideal para tu hogar. Creamos ambientes cálidos. Visítanos en carretera de Jaén 27 y en Hilario Tomás sin número, detrás de Lidl, Ellín. Nudis, mejorando por ti. Nudis te ha ofrecido los desayunos de Solo Radio. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.